El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 4:47, momento del comentario de Eduardo Núñez. Muchísimas gracias, Yulisa. Muy buenas tardes a todos nuevamente. Mira, el tema de hoy, dado el clima en que nos encontramos, va vinculado a la política, pero sobre todo va vinculado a la conciencia que nosotros mismos debemos de hacer cuando escuchamos los discursos y las propuestas de los políticos. En las últimas semanas, yo he escuchado, inclusive aquí nos han visitado algunos, varios precandidatos con discursos bastante dulces para el ciudadano, con grandes promesas, con grandes propuestas de derechos, en mi opinión, poco convincentes e impracticables desde el punto de vista más lógico que puede existir. Esto por una razón muy sencilla. El discurso populista siempre es agradable al oído y con mucha frecuencia también es políticamente rentable decirle al pueblo lo que quiere escuchar. Pero yo tengo una mala noticia y un llamado de conciencia. La democracia gratis no existe. Todos los derechos, todas las instituciones, todas las promesas de campañas políticas, todas las reformas tienen un costo. No, el derecho gratis, la institución gratis, no existe. Debo de repetirlo. Alguien lo paga. Alguien tiene que pagarlo. El derecho que no cuesta nada, sencillamente no es derecho. Miren, inclusive el derecho de la libertad de expresión, que usted cree que lo tiene con simplemente hablar y decir lo que piensa, tiene un costo altísimo. Piense en cada una de las oficinas de libre acceso a la información que existe en los ministerios y en las direcciones. Cada una de esas oficinas tiene un costo. Cada una de esas oficinas tiene un personal que hay que pagar. Cada una de esas oficinas tiene un registro, un archivo, unas informaciones que para usted, que para nosotros, por ejemplo, poder hacer un estudio de cuáles, o un análisis, perdón, un análisis de cuáles auditorías se han hecho o de cuáles son las nóminas ocultas, eso tiene que estar ahí. O sea, la libertad de expresión, que uno cree que es un derecho que yo tengo por simplemente decir o expresarme, tiene un costo alto. Igualmente, cosas muy sencillas, como por ejemplo, usted puede decir que su vehículo es suyo, de su propiedad, y que nadie se lo puede quitar, porque existe un departamento para registrar los vehículos de motor que le da esa garantía. Pero ojo, ese departamento, ese funcionario de la Dirección General de Impuestos Internos, también le cuesta algo. Ni hablar, por ejemplo, de lo que cuesta el derecho al voto. Creo que es uno de los derechos más caros. Usted pensará que su derecho al voto simplemente constituye usted levantarse el día de las elecciones e ir a votar. Nada más ingenuo. Piense simplemente en el costo que tiene uno de los poderes del Estado, el poder legislativo. Nosotros tenemos uno de los poderes legislativos más caro de la región, pero a eso se suma el costo de las elecciones, el costo de los partidos políticos, el costo de los funcionarios y del sistema electoral, que por demás también lleva el registro civil. Piensa en algo muy sencillo. Todos queríamos las primarias abiertas porque democratizaban los partidos. Lo que nadie pensó fue que estas primarias también tenían un costo tan alto que inclusive el ministro de Hacienda, en una expresión de prudencia, digo yo, dijo, no hay presupuesto para esto. ¿A dónde voy con todo esto? Estamos tan acostumbrados a los gastos que provienen del Estado que en ocasiones lo percibimos como un fenómeno normal. Y esto no puede hacer. Cuando un candidato o un precandidato hace una propuesta o dice algo en torno a los cambios que va a hacer, también hay que preguntarle, el equivalente a lo que dice, cómo usted va a administrar lo ajeno? O mejor dicho, ¿cómo usted piensa gastar lo suyo y lo mío para costear lo que está proponiendo? Por ejemplo, lo más fácil del mundo es decir que vamos a reducir el tamaño del Estado. Medida que, por ejemplo, yo apoyo y estoy de acuerdo.
Pero inclusive estas medidas que son para ahorrar tienen un alto costo. Inclusive esas previsiones que uno toma para decir que va a disminuir el gasto, tiene el costo de la reorganización. Una propuesta en ese sentido, una propuesta que llama mucho la atención, es la propuesta de reducir los impuestos. Yo encuentro que la propuesta es magnífica. Todos quisiéramos pagar menos impuestos. Menos impuestos sobre la renta, menos impuestos a los combustibles, menos impuestos selectivos al consumo. Pero yo al mismo tiempo pienso a los candidatos que proponen esto. No es que no sea posible, sino que me encantaría entender la lógica en su propuesta. ¿Cómo usted piensa desarrollar el país, asegurarme mi derecho a la libertad de expresión, asegurar mi derecho de propiedad con menos dinero? Los derechos siempre hay que pagarlos. Eso tiene respuesta. O sea, no, por favor. Disminuyendo el gasto innecesario. Claro. Calidad del gasto. Sí, pero cuando tú me haces una propuesta Claro. y me dices que vas a disminuir el Estado, también Claro. me tienes que decir, el Claro. costo de disminuir el Estado es esto. Sí, claro. Si me dices, por ejemplo... Son menos botellas, Exacto. son menos puestos en el Estado, son menos instituciones innecesarias. Son menos instituciones necesarias, son menos botellas, son menos puestos en el Estado, pero cuando tú me dices, por ejemplo, una propuesta que hizo uno de los precandidatos que vino aquí, yo voy a eliminar o a reducir el tamaño del Estado por una parte, pero a la vez voy a centralizar el control de los combustibles, hay una clara contradicción. En eso sí. Como yo no propongo eso, no me hago cargo. Y eso es lo que yo estoy diciendo, Sí. que es el discurso populista. Claro. Porque lo que tú estás diciendo, claro que sí, vamos a reducir No. Yo vamos- le agrego la parte no populista de eso. Eh. Que es decirle a la gente que mi promesa no puede ser cuando digan que van a apoyarte, por ejemplo, en una campaña hipotética que yo tenga prometiendo eso. No puedo ofrecerle un empleo en el Estado. No, pues, Tengo que ser coherente. Exactamente, es lo que Claro. yo digo, claro que sí. Yo voy a reducir el tamaño del Estado. Estoy totalmente de acuerdo, pero tiene que decir cómo va a hacerlo. Cómo yo voy a crear menos instituciones cuando al mismo tiempo voy a tener menos dinero. Pero hasta para tú crear menos instituciones, la Tiene que tener un costo. readecuación del Estado La sería reorganización carísima. tiene un Porque costo. además vas a tener que salir de una serie de empleados que, aunque no trabajen, posiblemente están en la carrera administrativa y va a tener que Liquidarlos. Vas a Claro. tener que buscar qué hacer con esas instituciones. Entonces, Ojo, a largo plazo o inclusive a mediano plazo es lo que más le conviene al país, pero también tiene un costo. Totalmente de acuerdo, y eso es lo que estoy diciendo. El que dice que va a reducir los impuestos, claro, total. Pero yo ¿cómo lo va a ir yo lo apoyo, desmontando? pero ¿cómo lo vas a hacer? Sí. ¿Vas a reducir el tamaño del Estado? Yo también te apoyo, pero ¿cómo lo vas a hacer? Porque las medidas, por ejemplo, de disminuir la corrupción, estoy totalmente de acuerdo. Y es más, en el tema del Estado, José Luis, en el tamaño del Estado, yo siempre he pensado, ¿cómo una sociedad tan pequeña necesita un Estado tan grande? Una de las principales críticas que yo hago es que nosotros nunca vamos a avanzar mientras el Estado siga siendo el principal empleador, Claro. el principal empleador, Claro. el principal emprendedor, Y el principal comprador. el principal, o sea, Anunciante, el principal todo. anunciante, el mejor cliente, o sea, Eso el es así. principal agente del motor económico. Yo en eso estoy claro y coincido totalmente con ustedes. Yo lo que critico es el discurso populista de que van a hacer de todo sin decir cómo. Y además es una cuestión que yo particularmente como abogado lo veo claro. Lo veo claro. Exigir derechos siempre implica distribuir recursos. El que no entienda eso no entiende nada. Ni del costo de ni del costo de los derechos ni del Estado. Francis. El gobierno de la tarde. Estamos al gobierno de la tarde, son las 4:57. Le damos la bienvenida a Eddie Alcántara. Esteban Delgado viene subiendo la escalera. No me digas que viene subiendo. Ujú. Buenas La que tardes, son larguísimas. Yulisa. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes a Esteban, donde quiera que se encuentre. Buenas tardes, Francis Villalona. Buenas tardes al país. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Qué tenemos de nuevo? Díganme ustedes, oriéntenme. Usted que sabe lo que Hay hay de nuevo, que dictadura, no hay hicieron una dictadura. rueda de prensa esta mañana. Ah, no, dijimos 3 verdades. 3 verdades, solo Claro, 3. 3 verdades. La contundente. ¿Qué te dije? Es este que yo tengo pero que este una hombre no coge visión diferente. ¿Qué Pero te Esteban no coge dije? tapón. No te dije por dónde venía. Para mí que lo guardan por ahí abajo. Para esperar que den las Esteban, 5 de yo soy la tarde. única que te defiende aquí. Exacto. Sí, José Luis por lo menos es neutral, pero Eddie Alcántara José Luis ni tiene se ha que dado ir. cuenta. Y la gente me pregunta en la calle, me dicen, ay, yo te oigo en la Z.
¿Y qué es lo que tiene Eddie Alcántara contigo? Es Me verdad. dicen, sí. Pero tú dijiste que yo soy un macho de hombre, que no es Le nada digo, personal. no, él es un tipo bien. Lo que pasa es que la política lo tiene loco, mareado ya. Oye, pero te fuñó. Sí. Pero bueno, saludos, Yulisa. Saludos, don Eddie Alcántara, José Luis Mendoza, don Mira, Rafa Taveras, el ha equipo que dicho- nos acompaña, y a los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. ¿Tú sabes qué es lo que me dicen a mí de ti? ¿Qué te dice? Que yo soy un flojo porque todavía tú estás vivo. Yo no, Sí. país, un hombre pacífico. Porque es eso. Pero ¿Qué, ven qué acá. se supone? ¿Pero lo que hace Esteban? ¿Qué se Nosotros supone? Este man hay que muchas- lincharlo. nosotros tenemos muchas posiciones coincidentes. Como los En el rotarios, sentido de sí. que no hay dudas de que yo simpatizo con el partido de gobierno. Y digo simpatizo porque no pertenezco al partido como tal. Le llevaste la encomienda de ayer. Sin embargo, yo soy crítico de muchas cosas que entiendo que ciertamente son debilidades que tiene el gobierno actual. Y tú, que eres de la oposición, eres muy crítico de asuntos que tienen que ver no solo con la oposición política, sino también con tu propio partido, que es de la oposición. Y eso es importante porque no es un asunto de asumir posiciones apasionadas, sino de tratar de ser objetivo, aunque la objetividad nunca va a ser total. La Tratar veracidad de- sí, pero la objetividad La no. veracidad sí. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que yo he aprendido. Oye, cuando tú no estás de acuerdo con algo, yo no tengo la capacidad de disfrazar las cosas que yo entiendo, no puedo ocultar. Mira, mis emociones como mis alegrías se notan a legua. Yo no sé simular, yo digo las cosas como son. Entonces resulta que uno que vive escudriñando las informaciones todos los días, lo que procura es tratar de hacer un aporte a través de este medio de comunicación para que quienes tienen la posibilidad o quienes son los responsables de que las cosas se manejen bien y con transparencia en el país, pues entiendan que hay gente que lo está observando y que no tiene ningún temor de decirle las cosas que tiene que decirlo para que por lo menos ellos le enderecen. Pero yo te voy a decir lo siguiente. En los últimos meses, yo debo decir que yo he sentido mucha preocupación. He sentido mucha preocupación por la democracia de mi país. Y no lo digo con esto porque soy coincidente con algunos términos que se han manifestado y otros, algunas personas que hacen causa común con el PLD que trataron de tergiversar las expresiones de Osoria. No, es que hay situaciones que se están dando que tienen que llamar a preocupación. Nosotros hoy hicimos una rueda de prensa. Cuando te hablo de nosotros, te hablo del partido. Y no voy a hacer esto como si fuera a utilizar el medio para hablar del partido. Pero se han hecho una serie de levantamientos que ustedes, aparte de lo de hoy, que ustedes lo vieron, cuando el lunes se le informe al país la segunda parte de unas investigaciones que se han hecho es para que nosotros nos preocupemos. Porque no se quiso hacer de manera conjunta en el día de hoy para que una información o un levantamiento que se hizo sobre el tema de la legislación electoral y la ley de partidos políticos no pudieran conjugarse y en definitiva el mensaje no llegar con contundencia, que es lo que queremos, ambos mensajes, el de ahora y el de la rueda de prensa que será el lunes. Si tú ves lo que dicen esos documentos y las pruebas que están ahí, es para preocuparse, Esteban, José Luis y Yulisa. Si ustedes analizan que estamos en presencia de una Junta Central Electoral que fue capaz de desdecirse ella misma para complacer un mandato del Partido de la Liberación Dominicana, y están las pruebas, con relación a la distribución de la colocación en la boleta de los partidos de acuerdo al resultado electoral del año 2016, donde por iniciativa de ella el Tribunal Constitucional le dio la razón de la decisión que tomaron, que en una ocasión el Tribunal Electoral revocó. Pero yo lo que observo Entonces, cuando tú coges eso, y escúchame hermano y te paso, porque tú eres una persona joven igual que yo, que independientemente de que tenga tus simpatías, yo tengo mis amigos dentro de ese partido. Y uno no lo hace porque uno aprovecha la coyuntura procurando sacar ventaja política, pues yo no tengo ni aspiraciones, aunque sea dirigente de un partido para este proceso electoral que viene, y lo saben todo el que me conoce. Ahora, hermano, el tú desdecirte, el tú violentar la ley, el tú malinterpretar la norma que recientemente se aprobó y mandar de que a los hemiciclos a buscar la posición de los diputados, pasándole por encima a una ley que ya está aprobada, para ver si alguien se deja meter de contrabando un reglamento, tú interpretando lo que tú quieres, porque es la voluntad del partido de gobierno, eso es para preocuparse. Pero cuando tú, ahí es donde está el punto.
Mira, la Junta Central Electoral ha estado actuando últimamente de forma que se torna preocupante principalmente para los partidos de la oposición. Ahora, esa Junta Central Electoral fue una Junta Central Electoral designada o elegida de consenso. Las personas que están en esa Junta Central Electoral, incluso aquí nadie se atreve ni siquiera a cuestionarlas. Sin embargo, tú planteas, han estado tomando decisiones para complacer al partido de gobierno. Entonces uno se pregunta, ven acá, y el partido de gobierno entonces tiene tanta influencia en esa Junta Central Electoral, en esa Junta Central Electoral que preside Castellano. Claro que sí. Donde está Carmen Inbel Brugal. Claro, donde está Roberto Saladín. Claro que sí. O sea, entonces uno se pregunta, pues, ¿cómo es eso? ¿Tú quieres que te mande a buscar alguna de las pruebas? Entonces quiere decir que cometimos un error al elegir a esa Junta No, yo no quiero decir. que esa Junta Central Electoral está arrodillada al gobierno. No, pero yo no la elegí, ni tú tampoco. No, está bien. Porque eligieron quienes tienen la mayoría. Yo cometimos, me refiero porque de todas maneras fue una elección de consenso. Sí, ¿de qué consenso? Sí, tuvo consenso. No me venga tú el con PRM apoyó la elección. No me venga con consenso. No. Sí, el y el Partido PRM Reformista también. No, hombre, mira, el PRM, que yo le he llamado la atención, he dicho que ha legitimado muchísima vagabundería, participando, sabiendo que no tiene posibilidad alguna de imponer nada. Por eso la gente entiende que aquí Bueno, no la hay democracia no imposición. siempre es imposición. Pero no son cuestionables los miembros de la Junta Central Electoral. Las actuaciones que está desarrollando. Bueno, para que ellos sean cuestionables hay que contravenirlo con situaciones o actos Por ejemplo, el lunes. que pongan en entredicho las actuaciones. El de lunes, ellos. óigame, el lunes. Porque también hay mucho de interpretación. Y no estoy defendiendo a la Junta Central Electoral porque ciertamente ha tomado decisiones con las que yo particularmente como ciudadano no estoy de acuerdo. Ahora, lo que digo es que hay mucho de interpretación. No hay de interpretación nada. En la legislación no vigente hay, recién hermano. aprobada o las legislaciones vigentes recién aprobadas vinculadas con la Junta y las actuaciones de la Pero Junta. ¿por qué tú te crees? Mira, ¿por qué tú te crees que hay preocupación? Y te lo voy a decir, mira. Lo primero es que la Junta Central Electoral, cuando recientemente se instaló, toma la decisión que universalmente tiene que tomarse cuando hay multiplicidad de elecciones en un proceso electoral un solo día. Cuando estaban divididos congresual y municipal de la presidencial, en las elecciones congresuales y municipales, que eran cada 4 años, pero intercalados, cada 2 años había elecciones, ¿tú sabes cuál era el porcentaje que se tomaba en cuenta para saber la colocación en la que quedaron los partidos políticos de acuerdo al resultado electoral? La suma de lo congresual y lo municipal. Sí. Entonces, y se sacaba la media. ¿Qué hizo la Junta? La Junta sumó las 3 categorías, los 3 niveles, porque fueron elecciones conjuntas en el 16. Y le sacó la media. ¿Tú sabes por qué? Porque en ese proceso electoral, cada ciudadano tenía derecho a 3 votos. 1 congresual, 1 municipal y 1 presidencial. Son 3 votos que tiene derecho. Tú tenías derecho de votar por un solo nivel. Fueron 3 boletas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Tú no puedes cogerme antojadizamente de que porque si le había dicho a fulano, qué sé yo cuánto, donde no le establece la Constitución ni la ley, una modalidad para complacer a un partido político porque es aliado. ¿Qué hizo la Junta correctamente? Que sumó las 3 categorías, dijo, el voto total emitido por cada ciudadano fueron 3. Y el total contabilizado en las 3 urnas fueron tanto. Los partidos políticos, tanto sacó tantos votos, si tú le sacas la media tanto, si tú le sacas la media tanto. ¿Qué hizo el Partido Revolucionario Dominicano? Fue al Tribunal Electoral y solicitó que fuera el nivel presidencial, porque una vez se habló en la Junta anterior, donde la Constitución no prevé eso. Si había que darle... termino la idea. Pero el Partido Revolucionario Dominicano... Espérate. Termino la idea y te paso, nada más para que tú sepas dónde está la cosa, antes de que nos adentremos a lo que pasó hoy. ¿Y qué hace? Un momentito. ¿Qué hace el Tribunal Electoral? Dice sí, que es el nivel presidencial. Dice el Tribunal Superior Electoral. Si había que privilegiar uno de los 3 niveles, es el que la Constitución le da preeminencia como el primer poder del Estado, que es el legislativo, no el presidencial. Pero la idea era complacer un partido. La Junta Central Electoral, que había dicho que no, que era la suma de los 3 niveles, va al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional le da la razón y dice, es como dice la Junta. ¿Y tú sabes lo que hace la Junta? Dura 3 meses resolviendo el entorno porque le bajaron un rayazo de los sectores de poder. Y termina desdiciendo la posición de ella por el cual fue al Tribunal Constitucional. Y entonces,
asume la sentencia que rechazó el Tribunal Constitucional para la distribución del caño. La que fue y de los originalmente, recursos. que fue originalmente la del partido, la del Tribunal Superior Electoral. Exacto. Sin embargo, ya para finalizar, antes que nos vayamos a la pausa, sin embargo, eso no tiene nada que ver con el partido de gobierno. Al PLD, teniendo al PRD como aliado, ¿Y quién fue que hizo lo mismo? el PLD teniendo al PRD como aliado, en la casilla 3 o en la casilla 4 le da Está lo bien, mismo. está bien, ¿tú quieres ver? Le da lo mismo, ¿Tú quieres ver? no tiene implicación. Mañana a las 9 se van a depositar con Es un todas las asunto pruebas. del Pero PRD espérate. y del Partido Reformista, pero no tiene que ver Mira, con la mañana a las posición del 9, PLD. mañana a las 9 se van a depositar todas las documentaciones con la prueba en la Junta Central Electoral. ¿Tú sabes lo que yo te voy a pedir? Que después de las 9 busque una copia, que no hemos querido hacer público todo hasta el lunes. Solamente hicimos público lo de la interpretación errónea y antojadiza por mandato del gobierno que está haciendo la Junta, con esa ley que está taxativamente Esa es la parte clara, donde tú te con la equivocas. división del voto entre el La Senado y parte el cuando tú hablas del diputado. mandato del gobierno que tú te equivocas. Bueno. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. El juez presidente del Tribunal Superior Electoral, magistrado Román Jaques Liranzo, recibió en su despacho la visita de cortesía de la embajadora de los Estados Unidos, Robin Bernstein. De acuerdo a un comunicado de prensa, las conversaciones giraron sobre temas vinculados a los retos que implican para la Alta Corte la celebración de las próximas primarias, las elecciones municipales, presidenciales y congresuales. Además, conversaron, según la nota del TCE, sobre el posicionamiento internacional que ha logrado esa Alta Corte en el ámbito electoral global, al haber sido elegido vicepresidente y representante de las Américas en la Red Mundial de Justicia Electoral en su directiva inicial 2017-2019. Fue apresado en la ciudad de Santiago un dominicano que había sido condenado en el estado de New Jersey por tráfico de heroína y asociación delictuosa. Se trata de Hardy Rafael Reyes Guzmán, de 29 años, detenido en un operativo de seguimiento y captura a bordo de un vehículo en el área monumental de Santiago por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, en un operativo donde además participaron agentes federales coordinados por miembros del Ministerio Público Dominicano. El alcalde del Distrito Nacional, David Collado, designó a José Luis Frometa Erasme como nuevo jefe del Cuerpo de Bomberos en sustitución del coronel Rafael del Rosario. Collado además designó al señor Ricardo Cohen Levy como subjefe de los bomberos y al empresario Kai Chunals García como subjefe de los bomberos y secretario de la Brigada Empresarial. También al señor Aurelio Rodríguez Serrano como jefe de operaciones de los bomberos de la capital. Mediante la Brigada Empresarial que preside el señor José Luis Corripio y está integrada por Juan Bichini, Ligia Bonetti, el señor Héctor Rizé, Carlos Martí, Jeff Ranick, entre otros empresarios, se realizará una inversión en equipos para el cuerpo de bomberos de manera que cada estación de bomberos tenga las herramientas necesarias para poder enfrentar los sucesos de emergencia que le corresponden en la ciudad. El presidente francés Emmanuel Macron confirmó este jueves que prevé bajar en unos 5.000 millones de euros el impuesto sobre la renta, al tiempo que pretende vincular las pensiones más bajas con la inflación en respuesta a las protestas del movimiento de los chalecos amarillos. En una rueda de prensa, Macron defendió la necesidad de trabajar más para compensar el descenso de impuestos y la reducción del gasto público que busca su gobierno. Al menos 8 personas murieron y varias resultaron heridas durante un tiroteo registrado anoche en el barrio Carrefour Fiulet, en el sur de la capital haitiana. El tiroteo, del que inicialmente se habían reportado 5 muertos, es atribuido a bandas armadas que operan en este país, donde la inseguridad ha aumentado en los últimos meses. El suceso ocurrió después de que en horas de la tarde hombres armados asaltaran pasajeros de vehículos del transporte público cerca del aeropuerto de la capital, Puerto Príncipe, y en la mañana del jueves, hoy, en la capital se han escuchado disparos en Carrefour, cuya procedencia es investigada de acuerdo con la fuente policial. El presidente del país, el señor Jovenel Moïse, puso en marcha la semana pasada una comisión para el desarme nacional, mientras que el primer ministro Jean-Michel Lapin señaló que la Policía Nacional tiene orden de parar la violencia, que sin embargo sigue aumentando. Las noticias del día, sin duda, que aparentemente son más comentadas que las anteriores, y hay que resaltar que la embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana parece que hace un periplo de lo más interesante, porque ayer visitó a Monseñor Osoria y lo hizo de la manera más graciosa. Él las recibió a ella y a otra funcionaria de la embajada en la catedral
y hoy visita al presidente del Tribunal Superior Electoral. Como así, coleccionando imágenes para el que sepa leer, que lea. Parece es una señal. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:16. Un día como hoy en la historia, en el 1809, el capitán general de Puerto Rico, Toribio Montes, despacha con destino a Santo Domingo un bergantín armado con 14 cañones para secundar el movimiento a favor de España contra la dominación francesa que dirigía Juan Sánchez Ramírez. En 1843, el padre de la patria, Juan Pablo Duarte, dirige una reunión en la parroquia de Vallaguana en su calidad de delegado de la Junta Popular de Santo Domingo para escoger el comité correspondiente a esa municipalidad. En 1844, el general Juan Luis Pierrot, vencido el 30 de marzo en la ciudad de Santiago de los Caballeros, desconoce en Cabo Haitiano el gobierno del general Charles Rivière Gerard y proclama la separación del norte de Haití con el resto de su territorio. En 1933 es promulgada una ley que obliga a los ciudadanos a respetar los símbolos patrios y en 1937 el licenciado Joaquín Balaguer es nombrado con el decreto 1873 subsecretario de Estado de Relaciones Exteriores en sustitución del profesor Telesforo R. Calderón. En 1963, el episcopado emite un comunicado en el que expresa su alarma por el contenido de la nueva Constitución de la República por la presencia de ideologías contrarias a Cristo, a la persona humana y a sus derechos que siembran la agitación y el terrorismo. En ese mismo año, 1963, en Haití, varios oficiales del ejército haitiano se asilan en la residencia del embajador dominicano en Haití, provocando la presencia allí de militares de la vecina nación. En 1965, tropas constitucionalistas penetran sin oposición hasta el centro de la capital, iniciándose movilizaciones populares, provocando la renuncia de los miembros del triunvirato, siendo sustituidos por el doctor Rafael Morina Ureña. Un grupo de militares forma el Comando Militar Revolucionario, encabezado por los coroneles Vinicio Fernández Pérez, Giovanni Gutiérrez Ramírez, Francisco Alberto Camaño Deñó y Eladio Ramírez Sánchez, entre otros. Además, fuerzas conservadoras del ejército autodenominadas leales al depuesto régimen del triunvirato, dirigidas por el general Elías Wessing y Wessing, tratan de contrarrestar el golpe de los constitucionalistas. Más tarde, en 1984, las autoridades informan que como resultados de las protestas escenificadas en la capital y varias ciudades del interior, al menos 100 personas habían perdido la vida, asusadas por los aumentos de precios de varios artículos al ser enfrentadas por tropas militares y policiales. Estamos hablando del resultado de las pobladas. En 1991, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez es elegido presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM en su 23ª Asamblea Ordinaria celebrada en San Miguel, Argentina, por cierto. Hace mucho que no se ve públicamente al cardenal. En 2016, el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, en ese entonces, admite haber recibido presiones del embajador de Estados Unidos en el país, James Brewster, que incluían el retiro de su visa de entrada al país norteamericano. Mira, ahorita concluyendo la idea, no es, hermano Esteban, de que nosotros hacemos la denuncia que estamos haciendo porque la idea es fastidiar. Por eso te dije a ti que mañana tú puedes pasar por la Junta y buscar un ejemplar, y si lo que está ahí no es contundente y no te convence, pues otro tema. Entonces, lo que no me convence es que sea el gobierno que esté poniendo a la Junta de rodillas. Claro que sí, pero que No, por eso yo veo que la Junta está actuando con autonomía. Pero te estoy invitando. La Junta no está actuando bajo presión. Pero te estoy invitando, hermano, a que tú busques tu copia mañana, que ya será de dominio público. Y te voy a decir lo siguiente, mira, ¿cómo tú le llamas? La Junta Central Electoral está compuesta por 5 personas que tienen conocimiento jurídico de más de 40 años cada uno. Entonces tú me vas a decir a mí que aparte de ellos, con muchísima capacidad profesional, los juristas que trabajan al servicio de la Junta Central Electoral, por el cual cobran salario, me van a decir a mí que una interpretación que hizo el delegado del PLD en la Junta, Monchi Fadul, y que ha hecho el senador
¿cómo se llama? De Nagua, Victoria Yep, que por demás no es abogado. Aristide Victoria Yep. Algo que está tan claro y expreso en una ley, pueden ellos decir que no es así, que la interpretación es de otra manera, sabiendo que no es posible hacerlo. Que lo que existe es una contradicción entre dos legislaciones, una anterior y una nueva, y que la solución al conflicto está establecido universalmente de qué manera se resuelve esa contradicción. Porque hay una antinomia jurídica, que es una contradicción entre dos legislaciones. ¿Y saben cuál es la categoría de la confrontación que existe entre esas dos legislaciones? Y que el artículo 291 de la misma ley nueva dice que derogó a todas las leyes, las 275 y todas las que fueron complementadas. Cuando hay contradicción entre una ley recién aprobada y otra, se impone la jerarquía de la legislación y la última voluntad del legislador. Y cuando la primera ley tiene alguna atribución todavía vigente, si su aplicación afecta la aplicación de la nueva legislación, no se puede imponer. Mas si la nueva no afecta a la última, la primera, se puede imponer. Y aplicar la 157-13 para el voto preferencial, sabiendo que el artículo 92 de la ley 1519 habla de 4 niveles de elección. Pero la Junta no ha tomado esa decisión todavía. Hermano, tú no tienes reglamento. En el reglamento lo envió manteniendo el voto de rato entre senadores y diputados. Ese reglamento de alianza lo mandó. Sí, pero y dice que se mantiene por la ley 157. No lo dice expresamente. Y haciendo, sí, claro que sí, el reglamento sí, hermano. Entonces se mantiene el voto se mantiene el arrastre. No quieren ellos hacerlo, no pueden hacerlo, porque ningún reglamento está por encima de la ley. Es lo que quieren hacer. ¿Y cómo se va a impedir entonces? O que no pueden hacerlo. ¿Y van a estar ellos por encima de la ley? No, pero ¿cómo se va a impedir? Bueno, nada, que apliquen la ley. ¿Y qué van ustedes a hacer para no se están haciendo? Y si tú quieres, cuando tú buscas el documento... ¿Eso es una interpretación legal? No, no hay interpretación, ahí no hay nada que interpretar. O sea, ellos quieren interpretar. Entonces ustedes no van a permitir que la Junta... No, es que no puede hacerlo. Es que no lo van a permitir los partidos políticos. Por demás, la mayoría, el 80 al 90% de los partidos políticos del sistema, incluyendo los que son aliados del PLD, no quiere que se mantenga el voto de rato porque la ley es clara. Pero yo veo, ¿qué van a hacer? ¿Complacer lo que dijo Monchi Fadul? Que dijo, sí, el voto se mantiene de rato porque le da la gana. Yo veo a los partidos políticos muy pasivos con eso. No, no es verdad. Incluso en la reunión de ayer del Partido Revolucionario Moderno. Se mencionó. No, y se hicieron los señalamientos correspondientes. Que iban a hacer un recorrido el día 5 y el día 4 y el 5 por casa por casa. Y van a denunciar lo que ellos han levantado también. Para enfrentar la reelección presidencial y para enfrentar la modificación solamente de la Constitución. No fue eso embargo, solamente. No así para hacer que se imponga la ley en cuanto a el establecimiento de... No, pues tú no leíste la nota de prensa. No me estoy hablando de nota de prensa, estoy hablando de lo principal. Claro, se aprobó. Lo principal que se conoce de lo que va a hacer el PRM es que van a ir casa por casa para enfrentar la defensa al voto preferencial que desapareció en la ley. Punto número 1. Si tú no lo conoces, está bien, pero te lo estoy informando. Punto número 1. Inclusive la instancia de ellos, tienen ellos que llamar a vista pública, una audiencia pública, para que se les compruebe de que la solución de eso es lo que te acabo de plantear. Pero todos los abogados lo saben. Y los abogados que están en la Junta no lo saben. Entonces los abogados de la Junta son pero entonces son tarados. No, la sospecha es que al no ser tarados quieren interpretar lo que ellos saben que no es posible. Y esa es la sospecha, porque no son tarados. Si fueran tarados hubiese una justificación de por qué lo hacen. Ahora, al no ser tarados, y te acabo de decir precedentemente que tiene más de 40 años de experiencia todo en el ejercicio de profesional del derecho, la legítima sospecha debe existir cuando ellos que no son tarados y son profesionales están siendo presionados por el gobierno. Pero que el delegado lo dijo, y los senadores. ¿Por qué tú no estás leyendo? Entonces la Junta Central Electoral está arrodillada al gobierno. Oye, mi hermano, vaya y busque el documento mañana a las 9. Porque si la Junta Central Electoral está arrodillada al gobierno, entonces ¿qué resultado electoral vamos a tener? Pero esa es la preocupación. Vamos a tener una Junta Central Electoral parcializada. Pues pregúntale. Vamos a ir a unas elecciones con una Junta Central Electoral eso es lo que está PLDizada. Bueno, eso es lo que tú tienes que preguntarle a ellos. Nosotros se lo estamos preguntando. Pregúnteselo a ustedes ahora. Porque lo que hicimos esta mañana y el documento se va a depositar mañana ya, eso es lo que les está preguntando. Porque no está obligado a ir a un matadero para legitimar nada que tengan ellos entramado.
Entonces ahí es que está el problema. Ahora, que no se lo había dicho, sí, se le está diciendo, Pero con debieron pruebas. hacer lo que dijo Reinaldo Pared Pérez, debieron reelegir a la Junta Central Electoral anterior de Roberto Rosario, que era más imparcial que esta y por lo menos Ñeñe. no le cogía tanta presión Y es al fácil. gobierno. Y es fácil. No, pero de acuerdo con lo que estás diciendo. No, yo te estoy tomando la seña, pero no, porque- jamás sí, en la porque yo vida. lo que estoy viendo es eso. Y por cierto, no estoy de acuerdo. Pienso que esta junta es mejor que la anterior. Roberto Rosario era más autónomo, porque Y esta es Junta fácil. Central Electoral, por lo que está diciendo Eddie Alcántara, esta Junta Central Electoral está arrodillada al gobierno. Ah, bueno. Y yo no creo que sea así. Ah, bueno, tú no crees lo que tú puedes creer lo que Yo tú no quieras. creo, hay por lo menos tres personas. Bueno, Que yo pero entiendo que no pueden estar tú quieres, arrodilladas al no gobierno. se está actuando Y correctamente. entonces de los otros dos, de los miembros titulares, de los otros dos, hay uno que incluso ni siquiera es vinculado con el gobierno, es más vinculado con la oposición. Bueno, pero yo te voy a decir una cosa. Tú puedes pensar y decir Entonces, lo doña que tú Carmen quieras. Inver Brugal, mira, No te José Luis apures. Mendoza, Ey, Roberto Saladín, mira. arrodillado a la ey, voluntad de Danilo ey, Medina. No, pero espérate. Cuando Y bueno, y Castaño, bueno, ¿A quién tú Castaño mencionaste? es una persona ¿A ahí quién tú que yo mencionaste? respeto mucho, pero es más flexible. Mira, que aquí, nosotros dos. óyeme, yo te invito a que tú pases y recojas. Y si las pruebas que están ahí, con nombre y apellido y lugares de lo que tú vas a ver, porque la Junta tiene que verlo, porque se le va a depositar mañana a las 9, ve, búscalo. Ahora, si tú dices, si tú lo Mira, compras, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la boleta congresional debe ser dividida. claro. Entonces, mira, si tú coges un Debemos nombre y votar dices, en una boleta por el senador y en otra boleta por bueno, los diputados. si tú tienes algún levantamiento que es irrefutable y se demuestra que existe una intención que no es correcta, que es zigzagueante, para tratar de mantener entretenido a un sector, pero por detrás, entonces, aprobar todo. Te puse el ejemplo del asunto de la colocación en la boleta, que duraron 3 meses sin darle los recursos a los partidos Sí, por ese pero ya ley. eso es una picazón que tiene el Partido Reformista. No, 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 Ya- yo- ya no, es no. otro tema. No, no, Es un conflicto entre el Partido Reformista y el No, PRD. no, no. Con relación a la No, porque se decisión que tomó la afectan, Junta. se afectan. Ahora, lo otro Perdóname, sí, perdóname. a lo otro del voto preferencial, sí, porque el otro del voto Perdóname. preferencial tiene que ver incluso con un derecho democrático. Perdóname, ¿tú sabes cuántos partidos se que tiene afectan? cada ciudadano. ¿Tú sabes cuántos partidos se afectan con eso? No es al Partido Reformista, son 18 organizaciones políticas. Bueno, sí, pero es una... Por favorecer a una. Pero sí, pero no es un asunto de que se afecta, es un asunto... Bueno, sí, se afecta, pero no necesariamente hay que verlo No, como, no, mira, como mira, una si es por afección recursos, negativa, no, mira, si es por recursos, sino que es una decisión institucional mira, que no viola la ley. Mira, Eso sí no viola la ley. Sí la viola, mira, no, sí. no viola la ley. Si no es por recursos, porque a los 4 partidos que sacaron más del 5, ahí está PRD, Partido Reformista, PRI y PRM, le toca lo mismo. Ahora, cuando tú coges esa boleta, Sí, pero Eddie, si varía. esos partidos siguieran afectados Espérate. y le pusieran la casilla número 3 al Partido Reformista, tú estuvieras tranquilito. no, hombre, no, Tú porque ahí no hay que estuvieras tener problema. Es que hay 18 partidos a los que le tocan menos recursos Sin por embargo, una eso- colocación pero esos antojadiza, 18 partidos están fuera de lo tranquilos. legal. Esos 18 partidos yo no los veo gritando. Todos han depositado su instancia a la Junta. Bueno, Lo que depositado. pasa es que pero- no sé qué periódico tú lees, nomás lee la primera plana en los No, periódicos. yo nada más leo la primera plana. Tienes yo que no leo más adentrarte nada, yo no al leo más. contenido. Porque no voy a estar leyendo declaracionismo constante, porque aquí hay declaracionismo constante. Los periódicos están vueltos una cosa, con Bueno. todo el declaracionismo constante. Dale, Francis. Uno quiere escuchar. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 5:32 de este jueves 25 de abril. El mes va rápido, ya se está terminando. Vamos a entrar en mayo y como a ustedes les gusta tanto la política, pues vamos a ir agotando plazos fatales Hay mucha actividad que política en mayo. sí, son necesarios para que digamos que la semitranquilidad retorne a la sociedad dominicana. Algunas cosas tienen que aclararse, otros plazos deberán cumplirse para que se tomen decisiones importantes a fin de que la ansiedad que vive el país en torno a las actividades de los partidos políticos y a las elecciones internas pues se vaya despejando. Don Esteban, usted tiene Ay, Yulisa, quiero una hacer una entrevista. pequeña entrevista. en Vamos a el invertir aire. los papeles. Sí. Como tú le has dado mucho seguimiento al caso de Brecht, tanto a nivel nacional como internacional, te pregunto, te voy a ir preguntando, tú me vas a ir diciendo. Ok. ¿Cómo se llama el representante de Odebrecht en Perú que está saliendo ahora en los medios de comunicación? Que está haciendo Jorge las relaciones. Barata, ¿verdad? El señor Barata ha informado. Bueno, el señor Barata hizo un acuerdo con el gobierno o con las autoridades del Ministerio Público del Perú, parecido al que hizo Odebrecht aquí. O sea, de ofrecer unas delaciones a cambio de que no lo lleven directamente a la justicia. Es así, ¿verdad? Correcto. Entonces, Barata ha emitido información muy precisa con nombres y apellidos de personas a las que le entregaron dinero, coimas o sobornos, como se le quiera llamar, en Perú.
e incluso entregó un pliego o se comprometió a entregar un pliego de alrededor de 4.000 documentos demostrativos en forma de pruebas de las personas a las que le entregó, que son evidencias. Barata también dijo incluso que le entregó personalmente dinero al expresidente peruano Toledo. No, 31 Toledo solo millones. seguía, que es diferente. Que entonces también, porque que Toledo lo llamaba. El y acuerdo decía. empezó en 20 millones y terminó en 31. Bien, entonces, Pero le entregó a Alan García, le entregó a Entonces, Keiko Fujimori, a todos ellos. el homólogo de Barata aquí en República Dominicana es el señor Vasconcelos, ¿verdad? Sí, Marcos Vasconcelos. Marcos Vasconcelos. Bueno, hay un poco de confusión porque él era el representante directo y él se manejaba en una especie de, digamos que de posiciones multiplicadas, porque el señor Barata lo era todo en Perú. Vasconcelos no, aquí. Vasconcelos lo era todo aquí también. Más o menos. Con la Sí, única era más o menos. Entonces, okay. Lo Entonces, que pasa que era su allá homólogo, su no símil. había un departamento de operaciones estructuradas, por eso aquí sí había un la departamento de operación operaciones de estructuradas. Vasconcelos era todavía más amplia que la de Aquí, Barata. Sí, que aquí. la de Barata allá. Sí, Porque aquí estaba la oficina de mandar porque para allá. Vasconcelos entonces hacía distribuciones regionales, era una especie de gerente regional. Claro. Ahora yo te pregunto, la Procuraduría General de la República firma un acuerdo para obtener delaciones de parte del señor Vasconcelos o de los ejecutivos de Odebrecht a cambio de que Odebrecht no sea llevada a la justicia en la República Dominicana. Es así, un acuerdo parecido al que se hizo Lo en mismo Perú. que en Perú se han hecho 3 acuerdos ya, no Ya. uno. Entonces, Vasconcelos le ofreció información. No, similar al de Perú, no, porque el de No, Perú. pero yo no estoy hablando de similar, espérate. Vasconcelos bueno. le ofreció información a la Procuraduría General de la República. No se sabe si Vasconcelos ofreció información, porque los informantes, Pero el procurador fue a Brasil, no fue a Brasil. pero no fue a eso. Él solicitó una orden para hacer investigaciones con los funcionarios de Odebrecht en Perú y nunca la ejecutó. O sea, Entonces nunca, no se conoce nunca hizo ningún uso tipo, de ellos. no se conoce ningún No tipo se ha de interrogado declaración a ninguno del de los señor delatores. Vasconcelos No, sobre el caso de Odebrecht en la República No, Dominicana. no. No se conoce o no se ha hecho. No se ha hecho, pero se le dio autorización para que lo hicieran. Pero eso es lo que establece el acuerdo, que se supone que Odebrecht iba a entregar Que unas Odebrecht informaciones, iba a y entregar con base en las esas informaciones que están sometidos ¿Tú los, quieres que te diga una los cosa? 7, perdón, pero con base en esas informaciones que están sometidos los 5 o los 7. No, lo que los sucede es que el 7 único están- país, Así mira, es. aquí se Los firmó, 6 que están mira, en aquí el la gente no ha actualmente. querido enfocar el siguiente Entonces tema. quiere decir que hay información, Yulisa. Sí, pero mira, aquí no se Claro, quería... Estoy se recibieron entrevistando a Yulisa. unos tanques azules, recuerden, con unas tapas negras de lo más gracioso que venían llenos de documentos, de información. pero esos documentos son los que el Ministerio Público en teoría ha utilizado de prueba para sustentar los expedientes. Lo que pasa que si Odebrecht esos documentos fueron recibidos por el Departamento de Justicia. Odebrecht con el acuerdo se comprometió A ofrecer a entregar información todos directa. los medios de prueba Sí. que tenía respecto de los sobornos. Como Barata en Perú. Correctamente. Y eso es lo que se está entregando ante el juez Ortega para demostrar en la audiencia preliminar que es necesario un juicio de fondo. Mira, Al juez Ortega. sí, pero mira, Entonces quiere decir que esa información debería estar disponible. ¿dónde está? ¿Dónde está? Debería. Mira, aquí se hizo un acuerdo, el único acuerdo. Lo que yo te digo, porque yo no conozco Pero- ninguna pero- declaración de Vasconcelos Pero que escúchame, mencione nombres específicos de personas específicas del gobierno Ni o fuera del monto, gobierno ni nada. que hayan Mira, recibido dinero de ¿dónde parte está? de Odebrecht. Por ejemplo, Correcto. ¿qué era Barata? Lo que pasa es que los dominicanos le salieron más tigre a Odebrecht que los peruanos. No, nosotros porque somos... Parece. fíjense que hay un exministro involucrado en el expediente que ya expuso su defensa en la audiencia preliminar, que según Mascarenas da Silva y según los datos de Gorriti, se salió del esquema a través del representante intermediario y se fue directamente a negociar con Odebrecht y había que darle supuestamente un 2% por encima del intermediario que era quien supuestamente conseguía los contratos. O sea, los dominicanos parece que le salieron más No, tigres no, ahí a no- Odebrecht ahí no hay tigre. que los que salieron. Porque mira, el Pero único, espérate, que el los que único salieron los país- peruanos. Ahora, el tigueraje está en que no se suscribieron todos a la mediación de ese No, intermediario. lo que sucede, el tigreaje Por es lo tuyo. No hay- que no hay- esa el tigreaje- persona tiene una Óyeme. complicidad o algún tipo de compromiso que se divide del que fuera el intermediario. Mira, aquí hubo un acuerdo, que es el único acuerdo donde se procuró salvar el pellejo de los representantes de Odebrecht desde el punto de vista penal. Barata es un funcionario de Odebrecht y está siendo procesado. Se firma un acuerdo en el que el sobornante lo excluyen del proceso penal.
Sí, a cambio. Espérate. Cuando se recibe el expediente y se le envía al juez José Alejandro Vargas, José lo analiza y dice que ahí no hay beneficio alguno ni garantía para que al que se va a beneficiar con esa delación premiada esté supeditado de forma obligatoria a emitir más allá que las delaciones que hizo. O sea, la prueba. O sea, lo que dice Vargas se encontró que el acuerdo estaba débil. Déjame terminar. No, exacto, y dijo, usted no puede, por un caso tan No grave. presentaba compromiso. Recuerdo que dijo, usted no puede, por una enfermedad tan grave, querer que como médico yo le recomiende una aspirina. Yo recuerdo esa frase. Entonces, mira qué pasa. ¿Qué hicieron? Esa ha sido la desgracia de José Alejandro Vargas. Por eso se ha presentado hace juez de la Alta Corte nunca. No politice. ¿Qué hicieron? Dime Espérate. Porque ya tú quieres ahora decir que Alejandro Vargas no le hicieron juez a la Suprema. Yo digo las cosas que son como son. Porque a mí no se me. No sé, entonces tú con eso lo que estás diciendo es que si Ortega no manda juicio de fondo, este caso en agosto lo van a quitar de la Suprema. Mira, entonces, no te voy a hacer caso. Entonces. Son los mismos imputados los que le están dando. ¿Qué pasa? Motivos a que Ortega para que lo buscaron, manden oigan lo a que juicio de hicieron, fondo. oye lo que hicieron. Para que lo mande a juicio Oye, de fondo. buscaron. Es verdad, ¿por qué tú lo dices? Oye, buscaron un juez suplente al que posteriormente premiaron con una posición para que ese acuerdo fuera ratificado, aprobado. fuera aprobado. ¿Y qué ha pasado? Ya. ¿Odebrecht suministró lo que dice el documento? ¿La prueba de sus delaciones? Claro que no. El Ministerio Público, al ver Pero si el documento lo Déjame dice. terminar la idea. Si el documento lo dice, entonces no estaba débil el documento. Ah, bueno, ¿y dónde está? ¿Dónde está la ejecución de eso? Entonces, ¿cuál es el régimen de consecuencias? No haberlo hecho. Ah, que no tenía régimen La de debilidad o consecuencias. no del expediente la vamos a conocer cuando el juez Ortega se pronuncie y diga si hay elementos suficientes o calidad probatoria para mandar ese expediente. Bueno, a yo no juicio de creo que fondo. sea ahí que se sepa, sino el que ha visto el expediente sabe que es insustentable. El que lo ha visto. Que ahí tome la decisión que quieran y es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Un país donde el delator dice, miren, nosotros le dimos 92 millones y la República Dominicana Más o menos 92. ni siquiera se preocupó por saber Sí, de verdad. que eran menos o que eran más. En los países donde hablaron de cifras, No, pero ni siquiera preocuparse de eso. Por lo pero menos saber a quién se lo dieron. Pero espérate, cuando hicieron la investigación en Perú, resulta que era 3 o 4 veces lo que ellos habían dicho que Más habían de lo dado. que dijeron, sí. Entonces, ¿qué resulta? La investigación se quedó en un grupo selectivo de gente encausada que tú dices, faltan, lógicamente. Están todos los que están y son todos los que están y están todos los que son. No están. El expediente no se ha podido fortalecer y ser contundente. Pero sí, pero lo que no ¿Tú sabes está, por qué? Es que lo que no está. Pero tú sabes por qué, espérate que tengo problemas, espérame terminar. ¿Tú sabes por qué? Sencillamente porque si se hacía una investigación seria y correcta del expediente, había que involucrar a gente ahí que ellos no querían involucrar. Entonces la debilidad del expediente está en que hubo que excluir muchas de las pruebas que se consiguieron en la investigación para no implicar a otros. Pero no pueden Y haberse- por eso el expediente no tiene la pueden- sustentación No pueden tan débil que haberse tiene. excluido pruebas, Eddie. Claro. No. Ah, bueno. Lo que pasa es que si el señor Vasconcelos no mencionó nombres específicos de nadie, no pueden someter a nadie a la O sea, ¿tú crees que un Porque expediente... fíjate cómo Pero Barata para que ha mencionado nombres específicos. Para que Vasconcelos mencionara a alguien había que interrogarlo. Claro que primero. sí. Segundo, a Jorge Barata. No, para que hicieras en Rondón y los que están presos acuerdo y delataran todo, había que generar un mecanismo de presión con medidas cautelares tan rígidas que lo obligara a ellos a negociar. ¿Y tú te crees que si yo no estoy preso, yo estoy obligado a hacer un acuerdo con el Ministerio Público? Pero el Procurador General de la República, Entonces, yo recuerdo que en una rueda de prensa dijo que él habló con Vasconcelos y que Vasconcelos le dijo que el señor Rondón era quien hacía la distribución de los sobornos y luego, claro, luego hubo que hacer como una aclaración ahí. Bueno, pero tú estás como que luego. Pero que él le dijo, que Si él le fueron- dijo si la directamente. si- Quiere decir que entonces lo interrogaron. si la Luis. investigación fuera- Esteban, tú no tienes un gato prieto en tu casa. No estoy preguntando. No, está privando en porque- inocente. Yo estoy preguntando, ok. yo no estoy defendiendo, estoy preguntando. Por eso te dije, te voy a hacer una entrevista porque yo sí sé algo interesante. Yo sé que tú le has dado mucho seguimiento al caso de Lavajato en Brasil, República Dominicana, América Latina. Eso que, entonces uno pregunta, porque la situación que se está viviendo en la República Dominicana con relación a ese tema es que las condenas tienen que salir con base en elementos de prueba.
Ahora, si no se conocen elementos de prueba, tú dirás, bueno, porque la Procuraduría no hizo la investigación correspondiente, porque la Procuraduría no profundizó en las investigaciones. Bueno, cuando como tú te dices, lees Eli. el expediente, yo tuve el placer de leer un fin de semana el expediente acusatorio del Ministerio Público y tú puedes tener diferentes tipos de opiniones. Ellos tienen más de 1000 y tantos documentos que presentan en el expediente y ellos hacen mención en la acusación que tú podrías decir, bueno, eso es o no es quizás un medio lo suficientemente fuerte para probar que hubo complicidad. Por soborno difícilmente vayan a agarrar a alguien, eso es una opinión muy personal que yo tengo, porque el soborno es muy difícil de probar y En el expediente la no hay nada que lo persona, justifique. exactamente, y la persona que podía decir ahí de cuánto y a quién eran los sobornos es el señor Marcos Vasconcelos Cruz y es Ángel Rondón. A Marcos Vasconcelos le abrieron todas las especialidades del aeropuerto dominicano para que se fuera lo antes posible para no tener que agarrarlo ni interrogarlo. Y al efecto, Marcos Vasconcelos más nunca ha pisado territorio dominicano, pero nadie de aquí se ha ido a interrogarlo allá. Y en el caso del señor Ángel Rondón, que es la joya de la corona, con el trato que se le ha dado, que no digo que sea justo, injusto, bueno, malo, no entro en juicio de opinión al respecto, pero en Perú, que es el único país con el que se puede hacer comparación judicial sobre el proceso de Odebrecht en Latinoamérica, al representante de Odebrecht primero lo metieron preso. Para hacerle toda la pregunta que le hicieron aquí con un café, lo dejaron 10 días detenido. Y luego de eso, le dictaron una medida de coerción, le congelaron los fondos, le incautaron preventivamente propiedades o momentáneamente, todas las propiedades que se suponía se habían obtenido de ahí, y bajo esa presión Él hizo un es que él hace un acuerdo. En República Dominicana no se dieron ninguna de esas condiciones, pero hay algo además. Para ese expediente de Odebrecht en Perú, se hicieron las investigaciones de las sobrevaluaciones de obras y se determinó que lo que Odebrecht dijo sobre los sobornos a esos funcionarios no era el monto que Odebrecht había dicho. Fue 6 veces más de lo que Odebrecht confesó. En República Dominicana el monto de 92 millones se dio como bueno y válido sin investigar a más nadie. Entonces, difícilmente a la gente se le pueda convencer de que se puede presentar un expediente de sobornos insobornados y que los sobornos iban a salir de algún lugar si no se ha hecho un expediente o una auditoría de sobrevaluación de obra, porque ¿a quién le iban a cobrar lo que se dio en soborno? El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:47. Hablando del tema que le gustó a Esteban, debo decirte que el fiscal especial de Perú, que por cierto, el caso de Brecht se llevó de encuentro también en Perú, la Suprema Corte, porque investigando sobre el caso de Brecht se dieron cuenta que en la Suprema Corte de Justicia de Perú y en el Consejo de la Magistratura, que no estaba compuesto por políticos y lo tuvo que disolver el Congreso, había un caso de tráfico de influencias y de escuchas telefónicas que abarcaba las esferas más altas del Estado y del gobierno. Y como ahí se está dando una especie de movimiento tectónico, el empuje de la sociedad y de los medios de comunicación y de la clase judicial, del colegio de abogados, etcétera, ha sido tan fuerte que hubo que remover a la plana mayor del Poder Judicial, pero también del Ministerio Público. El caso de Odebrecht se llevó de encuentro al fiscal general de Perú, porque resulta que en Perú el fiscal general estaba manipulando las informaciones que salían a los medios de comunicación para que los interesados a él o los políticos de su interés no resultaran evidenciados. Y todo el mundo debe de conocer de cuál fue el escándalo que arrastró al fiscal general en el que él destituyó, buscó la manera de una forma en principio discreta, pero que después se les revertió, despedir, mandar para su casa a los 2 principales fiscales de la investigación. Al final tuvo que involucrarse hasta el presidente y quien resultó destituido fue el fiscal general y hubo que reponer a los 2 fiscales especiales. Ahora se sabe que la confesión
de uno de los ejecutivos de Odebrecht que había dicho que a Toledo le dieron 20 millones de dólares, también fue mentira. A Toledo le dieron 31. Lo dijo Baratas. Pero porque se hizo una investigación y se presionó a Claro, Barata. porque se investigó los sobornos, se investigó las sobrevaluaciones, Eso todo. se investigó la calidad de las obras, porque no es solamente que sobrevaluaran, es que siquiera los materiales que se habían puesto en los presupuestos tenían que ser los mismos. Pero aquí se están auditando las obras. La Cámara ¿De de verdad? Cuentas está auditando las obras por ¿De una verdad? petición de la Procuraduría General de la República. ¿De Que verdad? solicitó auditar todas las obras que construyó Me dice aquí Odebrecht. porque él es peruano. No. No, yo ¿Tú estoy eres diciendo, peruano? no, estoy diciendo, tú me dijiste los otros días que yo no leo periódico, te estoy diciendo lo que salió incluso en los medios de comunicación, No, porque eso se anunció oficialmente. no es verdad. Y cada vez que el presidente de la Cámara de Cuentas va a un acto público, le preguntan por las auditorías pero- y él dice que están en proceso. Esteban, Bien, es que bien, estás gracias, en actuando, proceso. déjame decirte algo. No mira. estoy actuando, estoy preguntando. Pero perdóname, hermano. Y te estoy diciendo. Perdóname. Aquí, como quiera que sea, porque aquí el Como caso. quiera que sea, ¿qué? El caso Odebrecht está judicializado. Coño, Claro. retiro el San Yulisa Antonio, está pero- haciendo, Yulisa está pero- haciendo pero una, no Yulisa está haciendo jodas. una exposición resumida sobre cuál ha sido el curso de ese caso en Perú. Y nosotros sabemos cuál ha sido el caso, Y el tú me dices a curso mí de que ese aquí- caso en la República y tú me Dominicana. dices a mí- Yulisa dijo algo que es interesante. O sea, los sobornos son difíciles de probar. Obviamente hubo soborno porque porque la propia empresa confesó que sobornó por 92 millones de dólares. Pero lo Entonces- confesó entonces- bajo la presión de un cuerpo de investigación que no le dio Es que nadie lo- es que tregua nadie lo en confiesa por ningún gusto. momento, correcto. No, pero entonces- que no entonces- le dio ¿Y tregua en cómo lo van a ningún confesar momento. aquí si no hay presión en nadie? Inclusive, recuerden que los fiscales especiales lo de confesaron, no hubo Perú un acuerdo se precisamente por eso. Aquí no ha confesado trasladan nada. a No, pero digo, sí, Brasil. pero aquí hubo yo lo que te digo, Yulisa, discúlpame, que aquí hubo la confesión, o sea, obviamente aquí hubo soborno. Pero es que porque con esa Odebrecht- confesión difícilmente tú puedes hacer algo. Si Pero esa confesión ahí- no viene ahí es soportada donde por ve, ahí es pruebas. donde voy, ¿Tú o sabes sea, cuáles son? ¿Tú sabes cuáles son? ¿Tú como- sabes lo que es una delación como premiada? hubo sobornos, es obvio que entonces debió Pero, abrirse una eh, investigación y se abrió una pero investigación. escúchame, ¿tú sabes cuál es una Tú delación? mismo has dicho que la investigación aparentemente ha sido débil. Sí, pero déjame decirte algo. ¿Tú sabes qué es una delación premiada? La delación premiada para que el que delata se beneficie de los privilegios del acuerdo tiene que demostrar con pruebas contundentes que el aporte que está haciendo lo lleva a la realidad del proceso. O sea, aquí Vasconcelos dijo tal cosa, se fue. Y aquí Vasconcelos no ha traído, y si lo trajo lo tienen agachado el papelito que dije, lo que yo te dije, míralo aquí. ¿Tú sabes qué es lo que tiene el Pero es que expediente aquí no como debería contenido? dar tanto trabajo. ¿Tú quieres que tenga cuál es el contenido de ese expediente? No, porque incluso Pero tú crees que tenga no debe dar tanto trabajo, Yulisa, porque ni siquiera hay que averiguar si fue más de 2 Mira. millones, de 22 No, millones. óyeme, sino es que que tú puedes aquí detallarme los 22 millones y decirme La 92 millones, dime a oficina quién. de operaciones estructuradas que funcionaba en República Dominicana no se allanó nunca. Es que las personas que trabajaban ahí se les dio el beneficio de sustraerse de un proceso antes de que comenzara. Y ahí tú puedes discutir el argumento legal que tú quieras. Y ese proceso se retrasó específicamente para esperar que esas personas se fueran del país. Yo te hago la pregunta. Es que aquí se dio como bueno y válido que esos 92 millones de Lo que dólares manifestó fue un lo que señor. dieron como soborno. Y a Ángel Rondón va a haber que probarle que esa cantidad de dinero se la dieron para que él sobornara Pero tú- y no no, como ¿Tú quieres que pago te a diga su algo? servicio. Escúchame, Esteban, ¿tú quieres que te diga algo? Mira, Y el único que puede decir aquí a quién se le dio soborno y a quién no, y bajo qué modalidad se le pagó, Ángel es Rondón. precisamente No, 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 Ángel pero tú quieres Rondón de- ni siquiera o Rondón, es Marcos Vasconcelos. Vasconcelos y no está Porque aquí. Rondón No dice, es Rondón. Rondón ha dicho, y habría que probar lo Pero contrario. Rondón también. Sí, pero espérate, Rondón ha dicho y hay que probar lo contrario, que él recibió ciertamente alrededor de 87 millones de dólares, pero que eso fue pago de le comisión falta- por servicio bueno, prestado. pero suelto. Y ha dicho, pero suelto, no es verdad que tú lo vas a presionar perdón, para que te y diga ha las cosas dicho- como y ha son. dicho que ese dinero no es de soborno. Y ha dicho que, Eso, que de ese óyeme. dinero no le da un chele a nadie. Bueno, pero él puede hacer lo que Porque le da la ese dinero gana. para Le él. puede hacer lo que le da la gana, No, porque no. el Ministerio Público lo tiene en la calle. No lo tiene, no hay presión. No, lo que le dé la gana. Yo lo que estoy diciendo es que lo que él está Por diciendo. cierto, ¿por qué él está en la calle? Hay que Bueno, probarle. ¿por qué está en la un juez calle? le varió ¿Por la qué tú medida de La crees? coerción que él tiene, la coerción Ah, que tiene, se la varió la alguien, ¿no? coerción Sí, se la claro, variaron. claro. ¿Y tú te crees que la variación de la medida de coerción no fue un asunto Pero que se planificó lo porque que- tuvieron lo los que niveles que digo están? es, Rondón ¿se dice, planificó Sí, también? yo creo eso. Rondón Ah, dice, pues mira, yo también. mira, Rondón dice que el dinero que él ha recibido lo recibió como comisión por servicio ¿Y prestado. cómo con base tú le en un demuestras contrato. que no es así? Eso está- si hay un documento y un contrato sobre eso, no le puedes demostrar lo contrario. Entonces, eso no es soborno.
Eso es pago Mano, de la mayoría de- comisión por mira, servicio mira, prestado. mira, la prueba y que hay aún ahí. así él dice que que de ese dinero no le dio un chele a nadie. Mira, la mayoría de pruebas que hay ahí, hermano Entonces, mío, si dice que son no le dio dinero a pruebas. nadie, hay que probar que él sí le dio dinero. Mira, la mayoría para de- asumir Eso es muy que difícil de Rondón era el probar. intermediario de la entrega de soborno, que él ha dicho que Óyeme, no es él. Rondón. Entonces, él ha dicho que si Odebrecht sobornó aquí, sobornó a través de otra persona porque no fue a través Pues de ya. él. Digo, eso es lo que él ha dicho. Mira. Y hay que probar lo ¿Quieres contrario. decir algo? Él dijo todo lo que iba a decir. La mayoría de las pruebas que están en el expediente son pruebas sobre enriquecimiento que dice el Ministerio Público no se justifican. Y si esa es la excusa para tener 7 personas sentadas ahí porque no se interesaron en buscar pruebas contundentes, el 100% de la gente que ha pasado por la administración pública de todos los partidos deberían estar sentados en los banquillos los acusados. Pero Rondón ha dicho algo sumamente Para que tú lo El sepas. Ministerio interesante. Público dice que tiene pruebas. Mira, ¿Dónde están? Pero tú que tú no Bueno, lees el La van, a expediente para saber. la van a presentar en el pero juicio de esas fondo. hombre, no. pruebas, recuerden, No demuestra ningún soborno en la prueba. pero para que tú sepas. recuerden que ese expediente está en una fase preliminar y dependiendo de lo que el juez Ortega considere que tiene calidad o no, en cada caso es que él va a determinar quiénes van a juicio de fondo, si van todos, si van unos cuantos, si va Chu, que aparentemente ha demostrado que tiene necesidad de presentar al procurador y al director de impuesto interno como testigos a descargo. En el juicio de fondo puede hacerlo eso. Perfectamente. Inclusive yo creo que eso ayuda a Ortega a que tome una decisión de mandarlo a juicio de fondo para que esas dos personas porque puedan lo ir que- allá. Lo que se discuta ahí Ojo. no tiene ninguna implicación Ojo, para involucrar pero algo. Ángel Rondón ha dicho una cosa Como sumamente implicado si no hay necesidad ni importante tienen prueba. de lo que no mucha gente ha querido hacerles réplica. Y es que si se sobornó para aprobar contratos, para aprobar préstamos, ¿dónde están los funcionarios ejecutivos y legisladores que trabajaron en esos expedientes de contrato o de préstamos? Que ¿cómo va a ser que Ángel Rondón consiguió con esa labia magistral que él tiene, como con la flauta de Amelín, que todos esos legisladores se durmieran, levantaran la mano sin darse cuenta para aprobar contratos que pasaron por una comisión de Hacienda, Y después por el que pleno. fueron al Senado, que estuvieron en el Pleno y ninguna de esas personas están involucradas en ese expediente? Oh, pero ven acá. Hay que demostrarle a Chu que siendo presidente tuvo la capacidad del Senado y a Andrés Bautista que eran un voto en el Senado, aunque ellos estuvieran de acuerdo y cogieran cuarto, que no lo creo, yo personalmente. Porque las pruebas que hay contra Chu Vázquez no son pruebas para tenerlo implicado ahí. Ángel Porque Rondón ningún en este cheque dice que momento- el chequecito de 1,5 millones. Porque Ángel Rondón ha dicho que le ha dado cuarto a todos los políticos. Y eso es verdad. A la Sí, mayoría pero de Ángel políticos. Rondón ha dicho que le ha dado cuarto a todos los políticos, no al nombre de Odebrecht, sino de él Está como bien. empresario. De su Pero tú sabes, patrimonio, también tú sabes por qué como han hecho otros empresarios. Entonces, tú sabes por qué Digo, eso es lo que ha dicho. tú sabes por qué tienen a Chu ahí sentado. Por un cheque que aparece que Ángel Rondón le hizo. Es por un cheque y una vaca, ¿no? Y una vaca. Entonces, ¿tú crees que puede estar implicado en el expediente? ¿Tú crees que un expediente es serio eso? El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 6 en punto. El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Temístocles Montaz, rechazó hoy la propuesta del presidente del Bloque Institucional Socialdemócrata, BIS, José Francisco Peñaguaba, quien planteó que en el Partido de la Liberación Dominicana haya un pacto para elegir como candidato presidencial al expresidente Leonel Fernández. Montaz también rechazó el planteamiento de Peñaguaba que lo llevaría como candidato a senador por San Cristóbal y reaccionó entre risas a esas propuestas. Insistió que en las primarias del PLD es donde debe decidirse quiénes serán los candidatos que presentarán al PLD en las elecciones del 2020. Los casos de sarampión en Estados Unidos han alcanzado este año su cifra más alta en 2 décadas y media, acercándose a los 700 en un resurgimiento atribuido en gran medida a la información incorrecta que ha propiciado el rechazo de los padres a las vacunas. El centro o los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades informaron que este año habían reportado 695 casos en 22 estados hasta el miércoles por la tarde. Esto representa un incremento en comparación con los 626 reportados el lunes y convierte al año 2019 en el peor año para el sarampión desde el 1994, cuando hubo 963 casos. Aproximadamente 3/4 partes de los casos de este año en Estados Unidos han ocurrido en el estado de Nueva York, principalmente en 2 comunidades judías ultraortodoxas, en Brooklyn y en el condado de Rockland. La mayoría corresponde a personas que no estaban vacunadas. Y
En el terreno de Mendoza, los deportes, ya está todo definido para las semifinales en la conferencia este de la NBA, donde se verán las caras Filadelfia contra Toronto y Boston contra Milwaukee, 2 duelos con sabor a final de conferencia. Durante la temporada regular, los Sixers y Raptors se vieron las caras 4 veces y la serie quedó 3-1 a favor de Raptors. Las probabilidades de que los Sixers ganen esta contienda están en los hombros de Joel Embiid, Ben Simmons y los demás del quinteto integrado por JJ Redick, Jimmy Butler y Tobias Harris. Los Raptors tendrán a Kawhi Leonard como principal responsable de su ofensiva y se espera que Kyle Lowry también suba su nivel. En la primera ronda, Pascal Siakam, alero de los Raptors, contribuyó en la ofensiva, pero tendrá una labor más complicada enfrentando a los Sixers y la serie comienza el sábado en Toronto. ¿Usted qué dice, Mendo? La NBA está bastante buena. La primera ronda estuvo un poco aburrida, medio predecible. Algunas series andan buenas, pero sí. Vamos a ver si sube un poquito el nivel ahora en la segunda fase. Recomiendo darle seguimiento tanto a los análisis como pronósticos. Aunque él no es muy bueno en pronóstico, no pega una realmente, pero en análisis es muy bueno. Mi gran amigo, hermano, lo quiero mucho, Jorge Mota, el humilde. Así que, ¿Por qué él es el humilde, Mota? Porque él es el humilde. Mota es el humilde y ¿Literal? nosotros somos los humildistas. ¿Literal claro. o sarcástico? Sí, de las dos, pero sigan al humilde aquí, señores, en Z Deportes para el tema del baloncesto de la NBA, que está en una postemporada estupenda, muy, muy buena, y pienso que a lo mejor está por verse todavía. Francis. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Un poco más temprano decíamos que el periplo de la embajadora de los Estados Unidos ha sido de lo más interesante. Ha visitado ayer a Monseñor Osoria, hoy a Román Jaques, pero también visitó al ministro de Interior y Policía. Nos escriben en Twitter que eso no es nada raro porque ella es bastante sociable y que sus visitas de cortesía ya se han hecho cotidianas. Vamos a preguntarle a la gente qué opina, si cree que hay algún tipo de mensaje. ¿Ustedes qué creen aquí, mis compañeros de la cabina, José Luis, Esteban, Eddie, que hay algún tipo de mensaje más allá de lo que podría ser la coincidencia frente al momento ácido que se dio durante esta semana y la anterior? ¿Usted qué opina, Esteban? Bueno, la verdad es que los embajadores cuando están nuevos, principalmente la embajadora de Estados Unidos, que es la embajadora más importante que hay en el cuerpo diplomático en la República Dominicana. Esa es la embajadora. La embajadora. Realmente se reúnen, visitan a personalidades. ¿Por qué no lo visita el de pero China? ya no es nueva. Como ya no es nueva, las visitas que hace, entonces sí son visitas que pudieran ser interpretadas. Esa reunión, como si yo no o quizá el momento, ¿no? Por el momento, ¿por qué? Porque Osorio habló del camino a la dictadura. No, Pero por supuesto que sí. No, eso no. Por el sermón de las 7 palabras. Eso no. Por el sermón de las 7 Eso palabras, no, ¿tú Esteban, no. ¿Tú crees? Eso No, no. yo Eso es trivial. pero No, lo que hago es que no lo relaciono Yo con no digo ella. que eso es coincidencia, pero entonces ¿por qué no visitó o sea, ¿Por qué no visitó al Chilote Llena? el Chilote Llena? Sí. Bueno, ¿por qué va O a los visitar? ejecutivos del Licey que tienen un lío también. Exacto. Sí, pero está visitando al arzobispo metropolitano de Santo Domingo. Está bien. Es una visita de procedimiento. Exacto, en el ¿Por qué momento no visitó al de oportuno. Baní? ¿Y por qué no fue donde Ezequiel Porque el Molina? de Bani es un obispo. Pero tenía que ir donde Ezequiel Molina, por ejemplo. Mierda. Tal vez lo va a visitar ese que Molina. Tal vez, bueno. vez lo va a En lo que visitar. se averigua el Lo que pasa caso, es que hay que ver por la agenda que ella tiene. Los otros días se reunió. precisamente, Ella y de eso se trata. Visitó al director de impuestos internos. Déjalo ¿Para que- qué lo visitó al director de impuestos internos? Déjalo, Bien, déjalo que eso está bien. O visitó al presidente del Tribunal Constitucional. Sí, pero tú vas bien, Visitó al ministro de Hacienda, fue. Sí, pero tú vas bien, su agenda, sigue, continúa. visitando personas. Su agenda, exactamente. Tú estás, Entonces tenía que visitar le tocaba ahora justamente. al principal representante de la Iglesia Católica. Ya el tribunal No, lo que electoral. pasa es- electoral que Vamos a suponer ustedes lo Que amenazaron. está en ustedes no. salmuera. Y si esa visita estaba programada desde marzo, y entonces han fue ocurrido timing. cosas. Ramón Orlando viene siendo Fue Nelson de la timing. Olla al lado tuyo. No, pero lo que te estoy diciendo Por eso es, que yo te dije que el año que estoy viene yo voy a diciendo reclamar el oye, premio a una este cosa, muchacho. la embajadora norteamericana
programa una visita al arzobispo metropolitano de Santo Domingo. ¿Y tú crees que esa programación se hace de la noche a la mañana? Mira, voy a ir mañana para, ¿A dónde? para allá, para tu oficina. ¿Y tú te crees que las visitas? Eso, ¿tú sabes cómo son los diplomáticos? Los diplomáticos mandan una comunicación, les responden la comunicación, así la visita puede ser para tal fecha, en tal fecha, de tal fecha a tal fecha, así perfectamente. Mire, cuando la embajadora visita, norteamericana llama al presidente que va para allá, la llama a las 5. Sí, pero no, el presidente lo recibe a las 5:30. Sí, pero no lo hace. No lo Venga, hace tú con porque, esa vaina, porque el término diplomático ese no es el procedimiento. Venga con término Entonces, diplomático. es posible que esa visita se haya estado programando hace 2 semanas y sin embargo no La hace, de los dos. No hace 2 semanas que el arzobispo metropolitano de Santo Domingo habló sobre la situación La de los dos. de las entrevistas que concedió. Bueno, pues yo te voy a dar mi punto de vista. Entonces, la de los dos, el otro fue el presidente del Tribunal Superior Electoral. El que ustedes también quieren- tiene que visitarlo después del procedimiento. Porque Exacto, el presidente exacto. de un Pero tribunal. también, vamos a suponer que sea con el arreglo que tú dijiste. Vamos a Está suponer bien, que sea fue con el arreglo que tú hiciste. Que te quedó muy bien. Vamos a suponer que sea con el arreglo. Yo te voy a decir una cosa. No, yo creo. ¿Tú yo te crees? creo. ¿Tú crees que? Sí, yo le creo. ¿En el arreglo de él? Sí, porque los embajadores, principalmente los norteamericanos, tienden a tener aquí una agenda de coincidencias. Casualmente, ellos hacen su agenda y será que todos los demás miembros de la sociedad se ajustan a esa agenda de coincidencia No, y ellos mágicamente ajustan su agenda a los acontecimientos. sí, no seamos y tontos. mágicamente le van coincidiendo. mágicamente. Sí. Mira, Y los es embajadores influyentes en los países latinoamericanos, como el caso del embajador norteamericano. No, hermano, la única cuando Pero- dice el embajador no le tiene que poner apellido. Sí. Es como la iglesia Claro, mira, Exacto. ¿tú quieres tener una cosa? o la cervecería. Aquí, oye, Es una. oye, ¿qué te voy a decir? Cuando aquí Roberto Rosario tenía una situación difícil con el tema de los haitianos, la visita que le hicieron los funcionarios de la embajada en el momento oportuno, todo el mundo decía que era visita de cortesía y después tuvo que decir que no, que fue a cancelarle la visa. Sí, pero Aquí no hay visita. pero sin A mí no me van a decir que es la visita de cortesía. Sin embargo, no, fue lo contrario. Ajá. Roberto Rosario sabía que le iban a cancelar la visa desde muchísimo antes. Y oportunamente informó que le cancelaron la visa en ese momento para hacerlo coyuntural. Pues mira, si O soy, sea, porque la embajada de O los sea, Estados que Unidos no tú actúa. crees que Osoria no y actúa en Román cuestión de horas. le movieron la cita para que coincidiera. No, yo lo que pienso es que esa cita seguro estaba Digo, programada. eso pudiera ser también. Seguro estaba programada hace un par de semanas y coincidió con que antes del día de la cita, pues entonces Osoria. La mirada que le hace Osoria. Porque también pudiéramos decir lo contrario. La embajadora visitó a Osoria por lo que Osoria dijo sobre la situación Pudiera ser. de la democracia en el Pudiera país. ser. O, Tú sabes o- por qué. no, perdón, o el señor Osoria, sabiendo que se iba a reunir con la embajadora dentro de 5 días, vino y se pronunció de esa forma para que entonces cuando También. llegara la embajadora... Y Román supiera. también. Porque puede ser lo razón. contrario. Y la ¿Tú sentencia sabes por qué San también la Sosa tiraron para daba muchos honrones? Porque el bate coincidía con la pelota. Coincidía en el camino. No, sí, Se también, encontraban. Pero también tú puedes Exacto. hacer, pero también tú puedes hacer que esa coincidencia. Evacuó la sentencia también sabiendo tú que le iba a puedes- visitar la También tú puedes embajadora. forzar esa Pero ven coincidencia acá, metiéndole sea cocho al pendejo. bate. No, Mira, haciéndole swing con fuerza. Bueno, no, está bien, Yo pero estoy en metiéndole creer, cocho al yo bate. estoy en creer que no Mira, hubo cita. inyectándote, Óyeme. o inyectándote. No, yo te tengo una buena teoría. ¿Tú sabes por qué yo No tengo hubo 3 cita hijos? previa. ¿Tú sabes por qué yo tengo 3 hijos? Porque coincidía con el papá de mis hijos. Pues coincidía también con el periodo de ovulación. Y si seguía correspondiente. coincidiendo, Ahora, si yo lo seguía- que te digo es que tal vez fue una, o vamos Fueron a por decir, 8. puede darse el caso Lo puede dejar ahí de de que la reunión estuviera programada, como dije, un par de semanas antes. No, yo Y si yo es te así, creo. entonces la embajadora no ¿Tú la le crees? visitó por algo específico. Sí. Ahora, también puede darse Te el caso de dije. que la reunión estuviera programada 2 semanas antes y quien hizo Y que la movieran. y quien hizo que coincidiera Y así ellos ajustaron. fue tal vez el arzobispo y no ella. Pero Tú lo que eres también un buen O sea, lo que te quiero decir es, oye, tú lo que eres un porque buen eso pasa. abusador. Tú lo que eres un buen abusador. Eso pasa No, de repente. no. Oye, tú lo que eres un buen abusador. No, Eddie, abusador, espérame. No, y te lo voy a decir porque aquí lo que estamos Oye, haciendo son conjeturas. oye, Pero, ok, oye, ok, lo- ok, porque no tenemos espérate, información Eddie. oficial, Oye, José Luis, espérate un de qué fue lo que momento. pasó. Bueno, lo que Esteban. es oficial, lo que Es la oficial es que visita, ella fue. Lo que ella fue. Esteban. Sin embargo, no sabemos ni siquiera de qué Qué buen hablar. abusador. Oye una vale. cosa, Esteban. ¿Tú me entiendes? Es posible que el arzobispo ajustara el discurso para que todo lo que se hizo cayera en esa semana y ajustaran el discurso de las 7 Dice palabras, Esteban. el sermón, ojo, no, espérate. Y que él sabiendo que hoy tenía esa cita después de Semana Santa, después de todo el proceso de asueto, él dijera ese discurso, primero pidiera la entrevista que pidió en un programa de televisión, que no fue el que la pidió, dijera lo que dijo y después pusiera a todos los sacerdotes a hablar de las 7 palabras. Bien, pero es posible también
que sabiendo Román Jaques, mi amigo, Que iban para allá. que la embajadora iba hoy para allá, Evacuó la él sentencia. calculara para que le cayera el día de la sentencia, el día que le cayó, y que eso diera tiempo a que este debate se desarrollara y que hoy fuera la Entonces, embajadora. pero está bien. Pero Sí. por eso estoy diciendo es que las coincidencias o las estrategia de la fecha de una reunión puede ser, Me voy a llamar a mi puede amiga- ser mi por amiga la parte de la embajadora. embajada, pero también puede ser por parte de los que recibieron. Voy a llamar a mi de los que amiga la recibieron. embajadora. claro. Voy a llamar a De mi- lo que la recibieron. voy a llamar a mi amiga la Claro. embajadora. Además, vamos a hacer una suposición. Suponte que antes de... suponiendo. Sí, vamos a suponer. Suponte que antes de la Semana Santa, la embajadora le haya enviado una comunicación, que me imagino que es así que se hace. La embajada le envía una comunicación al arzobispo metropolitano de Santo Domingo y le dice, mira, para hacer una visita de cortesía. Y que tal vez el embajador le haya que tal vez el arzobispo le haya dicho, bueno, sí, con todo gusto, pero preferimos que la visita sea después de Semana Santa porque ahora, en estos días... Vamos a tirar un fundazo. No vamos a tirar un fundazo, sino que el arzobispado está ocupado. O sea, dadas las ocupaciones de la agenda que desarrolla la Iglesia Católica en Semana Santa, es posible que tal vez, y estamos especulando, el arzobispado metropolitano de Santo Domingo le haya mandado una comunicación diciéndole que vamos a programar esa cita para después de Semana Mira, Santa. Pues perfecto, después de la Semana idea- Santa. ¿Cómo efectivamente se está dando? la idea que- Ahora, la- lo que ocurrió durante la Semana Santa, en términos de declaraciones, tanto de la iglesia, del arzobispo metropolitano como del Sermón de las 7 Palabras, entonces pudo haber sido Mira, tú programado por el arzobispado y no precisamente por la embajada. Escúchame, coordina las ideas sobre lo que tú quieres decir. No, o por quieres eso arreglar. todo el mundo está entendiendo. lo que No, estoy porque tú no diciendo. has dejado hablar a nadie, porque yo tú estoy crees que la de posición tuya acuerdo. tiene que creer a nadie. Usted ha hablado. Fabi, ha hablado permíteme José hablar. Luis, ha hablado No, la yo no he dicho señora lo que yo Yulisa, creo he del hablado tema, yo. no me has dicho tú lo que tú crees. ¿Qué usted cree? Yo creo. Primero, no creo en nada de lo que tú estás diciendo. Y escúchame que te lo estoy diciendo personal Pero porque ¿Cómo estamos que fuera del crees aire. nada de algo que yo estoy diciendo? Pero- Yo lo digo Escúchame que porque te lo me diga porque estamos conviene. fuera del aire. Pero No, ese es tu derecho. no creer creo o en nada de lo creer. que tú estás diciendo. Lo segundo es, para mí no resulta coincidencia las dos visitas. Para mí las dos visitas tienen una motivación por parte de la embajada norteamericana. Un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Pero, Francis, ¿Cuál es la llévate este hombre. motivación? El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 6:17. Vamos a iniciar con los comentarios del equipo y el primero es de Eddie Alcántara. Gracias, Yulisa, gracias, compañero. Miren, vi un titular. Por coincidencia su comentario. Coincidió la hora Sí, con claro. que usted estuviera en la cabina y con que le Exacto, toque. Coincidió. Es un arreglo extraordinario. Pero ¿qué vamos a hacer? Y el titular Sí, que claro. viste ahí, deja de estar queriendo, Mira, no me estés diciendo a mí lo que yo tengo que hacer, por favor. queriendo buscarle justificación a todas las cosas que ocurren por Francia, apágame el coincidencia, micrófono, este muchacho. por un Mira, asunto de agenda. yo leí una noticia, y no porque la publicaron aquí, sino porque vi un cable internacional en el que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos rechazó la sentencia que emitió el Tribunal Constitucional aquí con relación a la competencia o no de esa Corte para decidir sobre situaciones migratorias en la República Dominicana. Y no solamente eso, sino que se arrogó el derecho también de interferir en temas de soberanía en el país, diciendo que tenían competencia para imponer algún tipo de decisión a la República Dominicana con relación a ese tema. Una corte que ustedes saben cuál ha sido siempre su participación con relación al tema migratorio con la República Dominicana, aún sabiendo que no tiene competencia. Y señaló casos específicos en los que tomó decisiones, lógicamente que la República Dominicana no tiene por qué acatar, ni tampoco hay régimen de consecuencia, porque el país no es signatario de esa corte. Y creo que el país tiene que darle una respuesta a esos sinvergüenzas de la corte. Porque cada vez que quieren un titular con relación a la situación migratoria del país, inmediatamente se despachan con posiciones y decisiones que no es de su competencia. Solamente lo hacen de esa forma con la República Dominicana. Y yo quiero recordarle a ellos que siendo Danilo Medina, secretario de la Presidencia, y siendo Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, nosotros, la República Dominicana, siendo solamente signatarios de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos,
que tiene competencia para asesorar con relación a esos temas de derechos humanos en la República Dominicana. Solamente la comisión cuya competencia es esa, entre otras. Pero la más significativa, producir algún acontecimiento que le sirva de plataforma tipo consejero de la República Dominicana para cualquier tema migratorio que se esté desarrollando en tiempos específicos. Fundamentalmente eso. Pero de la Corte, en ese momento, en el primer gobierno de Leonel Fernández hizo una comunicación y la envió con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo para que hiciera signatario de la Corte de la República Dominicana sin haber sido aprobado por el Congreso de la República. Y los acuerdos internacionales que firma un país para que tengan rango constitucional tienen que ser aprobados por ambas cámaras. En ese momento no se aprobó en ninguna cámara el que la República Dominicana fuera parte de la Corte, no de la Comisión, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Esa comunicación fue utilizada por esa corte irresponsable que siempre ha estado compuesto por un grupo de gente que siempre ha visualizado a la República Dominicana como irresponsable de resolver un tema que es responsabilidad de la comunidad internacional y de los países que saquearon ese pueblo. Y siempre he entendido que nosotros tenemos que hacer lo que a ellos les dé la gana con el tema de la soberanía del país. Y un grupo de abogados y de instituciones interesadas en el tema. Recuerdo que yo participé en el depósito con Castillo Pantaleón, Consuelo Desprader y otro, un grupo de Vinicio Castillo Semán, se depositó ante el Tribunal Constitucional, una instancia en la que procurábamos que el Tribunal Constitucional se refiriera a que si ciertamente la República Dominicana era signatario de la Corte por una simple comunicación que de manera irresponsable el gobierno de Leonel Fernández, a través del que hoy también es consultor jurídico del Poder Ejecutivo, enviara a la Corte a Costa Rica. Y 2 años después, o 1 año y algo después, el Tribunal Constitucional, analizando sabiamente la Constitución de la República y los acuerdos y tratados internacionales con relación a la vinculación de un país en un tratado determinado, señaló taxativamente en los considerandos de su sentencia que la República Dominicana no había cumplido con el requisito fundamental que demanda la Constitución para que el presidente de turno entonces ejecutara un acuerdo de esa magnitud que iba a obtener inmediatamente rango de constitucionalidad porque es un acuerdo internacional. Y ese Tribunal Constitucional dijo, eso no es verdad que hace parte de la República Dominicana de la Corte, porque se violentó el procedimiento fundamental establecido por la Constitución y ha exigido también por esos tratados. Entonces, se desmontó el tabú de que cada vez que esa Corte quería darle un fundazo a la República Dominicana, buscaba 3 ciudadanos haitianos que iban allá, que daban hasta el nombre de uno. Hubo uno que recuerdo que hizo un espectáculo que dio el nombre de todo el mundo, yo creo que hasta el mío, diciendo que era primo mío. Y cuando llegaron aquí a la República Dominicana se le mandó la documentación de que no es verdad que tenían ninguna vinculación con esa familia que él mencionó. Y la Corte le dio aquiescencia. Entonces, quedó desmontado la competencia de esa Corte para trazar pauta a la República Dominicana con relación al tema migratorio y de soberanía. Entonces, hoy tiene las agallas y la irresponsabilidad esa Corte de decir que ella se arroga el derecho de tener atribuciones sobre la soberanía de la República Dominicana con relación a los derechos humanos, sabiendo que no puede hacerlo, porque la instancia a quien le corresponde decidir los aspectos constitucionales de un país, que es el Tribunal Constitucional, dijo que no se cumplió con lo que tenía que cumplirse, por ende no es verdad que somos signatarios. Pero ahora no podemos dar la callada como respuesta como Estado.
La República Dominicana tiene inmediatamente que producir una comunicación y poner su puesto a ese grupo de sinvergüenza que quieren hacer con este país lo que le dé la gana. Todo el mundo sabe quién responde la Corte Interamericana. Todo el mundo sabe. Aquel que ha exigido siempre el que todos los países como estos que ellos consideran bananeros sean parte de la Corte, pero ellos no lo son. Ellos no exigen a nosotros que seamos parte, pero ellos no lo son. Y dirigen a un grupo de títeres que hay en esa Corte para que hagan con países como el nuestro en materia de soberanía y de derechos humanos lo que les dé la gana. Aquí no se ha violentado el derecho humano a ningún ciudadano. Aquí se invirtieron unos cuartos que para mí también no sirvió para nada, para tratar de regularizar a un grupo de gente que no tenía ni papeles, porque ese país es tan irresponsable que ni papeles le da a sus ciudadanos. Y quieren que nosotros estemos obligados a darle papeles, con el nombre que ellos les dé la gana de ponerse. Hasta eso se ha prestado esa Corte. Entonces, para mí no representa ninguna preocupación que esa Corte diga que se atribuye derecho y que sí somos signatarios. La preocupación estaría en que el gobierno no le dé una respuesta, que tiene que dársela. Y decirle claramente que la soberanía de la República Dominicana, derecho sobre ella, tiene el país, la República Dominicana. No una corte charlatana que cuando emite una sentencia o una decisión en contra de los países que sí son signatarios, ni siquiera hacen un levantamiento honesto y serio. Porque aquí han venido de que hacer levantamiento. ¿Y a quiénes consultan? ¿A quiénes consultan? Yo quiero saber a quiénes consultan. Pero la información que tenemos es que siempre a los mismos ciudadanos que no tienen ni papeles y quieren que la República Dominicana lo reconozca como Juan Pérez. Hacen ese levantamiento y allí entonces hacen lo que les dé la gana. Entonces, nosotros no podemos seguir permitiendo que cada vez que quieren un titular de periódico en contra del país, esa Corte haga lo que hizo en el día de ayer. La República Dominicana no es signataria de la Corte. La República Dominicana no tiene por qué acatar decisiones de un tribunal internacional que no tiene competencia sobre la soberanía ni los derechos humanos de la República Dominicana. Pero no solamente, no tengo que decirlo yo, ni los comunicadores que se han referido al tema. Tiene que decírselo el gobierno de la República Dominicana en un comunicado que ni siquiera tiene que hacerle alusión a la decisión del Tribunal Constitucional, para no darle el gusto de que ellos tengan que revisarlo considerando el contenido de hecho y de derecho de esa decisión. Hágale 2 líneas. Y en la última parte del párrafo, mande a bañar ese grupo de ciudadanos que componen esa Corte. Francis. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 6:29. Momento del comentario de Esteban Delgado. Gracias, Yulisa Céspedes, gracias a los amables compañeros. Aquí presentes los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Desde hace varios días nosotros hemos estado aquí haciendo referencia en algunas oportunidades al aumento de salario mínimo de los trabajadores del sector público, centralizado y descentralizado. Y hemos hecho referencia a eso con el interés de que se cumpla la orden presidencial de que a partir de este mes se estaría llevando el salario mínimo del sector de los empleados del sector público a 10,000 pesos, partiendo de que el salario mínimo estatal en este momento es de 5,117 pesos. Entonces, habíamos advertido sobre la necesidad de que todos los trabajadores, tanto del sector público centralizado como del sector público descentralizado, reciban ese incremento salarial, no solo del salario, de llevar el salario mínimo a 10,000 pesos mensual, sino también de llevar el ingreso mínimo de los pensionados a 8,000 pesos mensual y de aumentar entre 5 y 10% a los trabajadores del sector público que devengan salarios entre 10,000 y 30,000 pesos. Hago esa referencia porque ayer precisamente se estaba conmemorando el 525 aniversario de la existencia de los cabildos en la República Dominicana.
Entonces ahí fueron a depositar una ofrenda floral el presidente de la Liga Municipal Dominicana, que es el señor, o el secretario general, que es el señor Johnny Jones, así como el presidente de FEDOMU, la Federación Dominicana de Municipios, el señor Rafael Hidalgo, y el presidente de la Federación Dominicana de Distritos Municipales, FEDODIM, Ramón Santos. ¿Y qué expresaron? Expresaron lo que nosotros habíamos advertido aquí, que los ayuntamientos, la mayoría de los ayuntamientos no cuenta con los recursos necesarios para asumir el incremento salarial de llevar el sueldo mínimo de los empleados de los ayuntamientos a 10,000 pesos mensual. Y hacen el reclamo entonces de que se requiere el cumplimiento de la ley 166-03, la ley de municipios, donde se establece que el ingreso anual de los ayuntamientos debe ser, de parte del Estado, debe ser el equivalente al 10% de las recaudaciones totales. En los últimos, esa ley nunca se ha cumplido en esa parte. Y en los últimos años lo que se le ha estado dando a los ayuntamientos es alrededor de un 3% de los ingresos fiscales, el equivalente a un 3% cuando debería ser un 10%. Dada esa situación, es posible que en este mes los empleados de los cabildos no reciban el ingreso al cual hemos hecho referencia, o sea, el aumento del salario mínimo a 10,000 pesos. Y eso entonces va a hacer quedar mal, o pudiera hacer quedar mal, al presidente Danilo Medina. El presidente de FEDOMU dijo que existen, bueno, hay que ver, porque él ha hablado en varias ocasiones. Una vez dijo que hay alrededor de 100,000 trabajadores de los cabildos que tienen salarios por debajo de los 10,000 pesos mensuales, y ahora hizo referencia a que son 50,000. En los ayuntamientos hay trabajadores que no tienen como salario mínimo los 5,117 pesos que está establecido por ley, sino que tienen salario mínimo de 2,000, 3,000, 4,000 pesos. Porque hay ayuntamientos, alcaldías y distritos municipales que lo que tienen son ingresos muy mínimos, y entonces nombran trabajadores con salario por debajo del mínimo incluso. Para llevarlo a 10,000 pesos, entonces tendrían que tener más recursos. Pero vamos a asumir que todos los trabajadores que están por debajo de los 10,000 pesos o que están ganando sueldo mínimo en los ayuntamientos estén devengando 5,117 pesos y no menos, como hay algunos casos. Y asumamos que son 100,000 o no 100,000, vamos a asumir que son menos, son más, porque los ayuntamientos tienen más o menos en la República Dominicana, pudieran ser alrededor de 250,000 trabajadores, tal vez un poco más. Y las estadísticas indican que más del 30% tienen salarios por debajo de los 10,000 pesos. Si asumimos eso, entonces tendríamos que decir que alrededor de 100,000 trabajadores tienen salarios por debajo de los 10,000 pesos. Vamos a asumir que esos que ganan por debajo de los 10,000 pesos en los ayuntamientos tienen un salario de 5,117 pesos. Hay muchos que tienen menos, pero si asumimos que 100,000 trabajadores ganan 5,117 pesos y hay que aumentarles a 10,000 pesos el salario mínimo, eso sería para los ayuntamientos el equivalente a alrededor de 500 millones de pesos mensual. Entonces, 500 millones de pesos mensual adicional como gasto de nómina que tendrían que buscar los ayuntamientos de la República Dominicana. Es una buena oportunidad entonces para que los gobiernos municipales recurran al Poder Ejecutivo para el cumplimiento, por lo menos, de una parte de la ley que establece que el 10% de los ingresos fiscales deben ir a los ayuntamientos. Si los ayuntamientos se manejan relativamente bien, o mal que bien, más o menos, con alrededor de un 3% de los ingresos fiscales, imagínense que reciban un 5%, que no llega al 10% establecido por ley, pero que sería entonces muy significativo, porque sería un aumento de más de un 50% de los ingresos que reciben actualmente. Y eso pudiera alcanzar no solo para cubrir el compromiso presidencial de aumentar el salario mínimo de los trabajadores del Estado a 10,000 pesos, sino que también pudiera alcanzar para que los ayuntamientos tengan la posibilidad de hacer inversiones adicionales en construcción de obras pequeñas y la mejoría de los servicios municipales que ofrecen. Entonces es una buena oportunidad para los representantes de los gobiernos municipales ir y tocar la puerta del Poder Ejecutivo en esa dirección. También es una buena oportunidad para el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Presupuesto,
identificar los recursos necesarios para que se cumpla a cabalidad esa promesa presidencial, porque repito, si no se cumple a cabalidad esa promesa presidencial, entonces el gobierno estaría quedando mal, la palabra del presidente estaría quedando mal. Entonces esa es una necesidad importante que debe ser atendida por el Poder Ejecutivo. Brevemente me quiero referir también a la situación, que es algo que se publicó en el día de hoy, del fideicomiso de Red Vial, que es el fideicomiso que se creó para ser alimentado o financiado o sustentado con las recaudaciones del gobierno a través del sistema de peaje, el cobro de peajes. Ese fideicomiso originalmente fue de 25.000 millones de pesos, se creó en el año 2013, y entonces ese fideicomiso tendría la intención principalmente de captar fondos de pensiones a través de la emisión de bonos para luego hacer inversiones y que esas inversiones se fueran pagando con las recaudaciones del peaje. Resultó que cuando se creó el fideicomiso, recuerdo que me sorprendí mucho porque la Superintendencia de Pensiones, que tiene una comisión calificadora de riesgo de inversión, que les recomienda a su vez a las administradoras de fondos de pensiones en cuáles instrumentos de deuda debe invertir los fondos de los trabajadores, le dio una muy buena calificación a el fideicomiso sin hacer ningún tipo de evaluación porque estaba recién creado, y le recomendó a las AFP invertir en ese fideicomiso. Luego, una calificadora de riesgos muy reconocida en el país le dio una calificación AA positivo al fideicomiso recién creado de Red Vial, de RD Vial. Y entonces resulta que aún teniendo una calificación AA positivo, la mejor calificación después de la calificación del Banco Central y de los bonos de Hacienda, aún así las administradoras de fondos de pensión decidieron invertir muy poco o casi nada en ese fideicomiso, o sea, en la captación de bonos emitidos por ese fideicomiso. Y entonces RD Vial se vio en la obligación de buscar fondos o recursos a través del financiamiento en la banca, pagando elevadísimos intereses. Ahora resulta que alrededor del 76%, 75% de los recursos que capta RD Vial a través del cobro de peaje se destina a el pago de intereses de deuda que tiene con el sector financiero normal y no necesariamente deuda de bonos emitidos para captar recursos de los fondos de pensiones, que sería un mayor alivio y una forma de captar capital fresco mucho más fácil. ¿Por qué sería un mayor alivio? Porque así solamente tendría que pagar los intereses que genera y no tendría que pagar intereses y capital para saldar deuda, mientras se mantiene el plazo de los bonos que emita para ser atractivos hacia los fondos de pensiones a través de la administradora de fondos de pensiones. Hago esa referencia porque fíjense cómo aquí el 75% de los fondos de pensiones está invertido en instrumentos de deuda del Estado, en instrumentos de deuda del Banco Central a través de los certificados y en instrumentos de deuda del Ministerio de Hacienda a través de los bonos de Hacienda que emite el gobierno. Y entonces, oiga bien, el 75% de los fondos de los trabajadores está invertido en deuda del Estado a través del Banco Central y del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, las administradoras de fondos de pensiones no han querido comprar o invertir en bonos emitidos por el fideicomiso RD Vial, que también es un instrumento estatal. ¿Por qué razón se dan situaciones como esa, donde entidades confían en los compromisos de pago que puede hacer el Estado a través del Banco Central o a través del Ministerio de Hacienda, y sin embargo no confían en los compromisos de pago que puede hacer el Estado a través de otras áreas donde al final es el mismo Estado que tiene el compromiso, en este caso RD Vial? Eso ocurre con otras áreas también. Por ejemplo, los generadores privados. Los generadores privados le venden energía a las empresas distribuidoras que son estatales, y entonces las distribuidoras de energía por situaciones, por cualquier situación y principalmente por la deficiencia que tienen para captar recursos a través de la energía que colocan en redes, entonces se atrasan y se acumula esa deuda. Entonces, ¿por qué se acumula deuda o por qué se incurre en atrasos de pago de parte del Estado en algunos estamentos, en obras públicas,
en este caso RD Vial, que no es que se ha atrasado en pagos de compromiso, sino que no inspira confianza a unas administradoras de fondos de pensiones que sí confían entonces en los instrumentos de deuda que emite el Banco Central, que sí confían en los instrumentos de deuda que emite Hacienda. ¿Por qué no confían en los instrumentos de deuda que emite el fideicomiso RD Vial? Si es como quiera el mismo Estado que lo va a pagar. Pero aparte de eso, ¿por qué las administradoras de fondos de pensiones no se interesan en invertir en emisión de deuda del fideicomiso de RD Vial cuando la Comisión Calificadora de Riesgos de Inversión de la Superintendencia de Pensiones le recomienda ese fideicomiso como instrumento confiable de inversión? O cuando una firma calificadora de riesgos le da una calificación AA positivo. Repito, una de las más altas calificaciones que se le pueda dar a cualquier instrumento de deuda o de emisión de bonos que se haga en la República Dominicana. Entonces llama la atención eso, porque hasta ahora ese instrumento financiero, ese fideicomiso de RD Vial, que se alimenta de las recaudaciones del Estado a través de los peajes, ha operado de manera efectiva. Claro, en este momento tiene un exceso de deuda cara, porque tiene un exceso de deuda con otros instrumentos financieros que no son precisamente los de los fondos de pensiones, y entonces tiene tanto compromiso de pago de esa deuda que le queda muy poco dinero para invertir en la rehabilitación o la mejora del sistema vial de la República Dominicana. Pudiera también alimentarse ese fideicomiso de otros recursos que casi no se mencionan, que son los recursos que capta el Estado Dominicano a través de los 2 pesos que cobra adicional a todos los impuestos que tienen los combustibles, que se le cargan a cada galón de gasoil y de gasolina que se vende en la República Dominicana. Recuerden que desde el año 2013 esos 2 pesos se van a destinar un 25% supuestamente para la rehabilitación del parque vehicular y otro 75% supuestamente para la inversión en la mejoría de las redes viales de la República Dominicana. Nunca el Ministerio de Trabajo ha dado el Ministerio de la Presidencia, que es que tiene a cargo esa ejecución, ha dado un informe sobre cuánto se ha invertido o cuánto se ha recaudado para destinarlo a la rehabilitación del parque vehicular, por un lado, y a la mejoría de las condiciones de las vías de la República Dominicana, por otro lado, que es el 75% de esos fondos. La última vez que accedí a las estadísticas oficiales sobre las recaudaciones del Estado a través del cobro de esos 2 pesos por cada galón de gasolina y de gasoil, daban un equivalente a más o menos 1.100, 1.200 millones de pesos al año. Si el 75% de 1.200 millones de pesos se destina a la inversión en rehabilitación vial, y si se está cobrando esa cantidad de dinero desde el año 2013 hasta ahora, estamos hablando de 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, bueno, 18 son 6 años de cobro de más de 1.000 millones de pesos anuales, que serían alrededor de 7.000 millones o más de 7.000 millones de pesos, de los cuales el 75% es para invertirlo en la mejoría de las redes de las carreteras y de las vías de la República Dominicana, al igual que los fondos que se captan del cobro del peaje. Por lo tanto, debería haber entonces una mayor abundancia de dinero disponible para la mejoría de las vías, de las calles, carreteras de la República Dominicana, y deberíamos tener entonces en el fideicomiso de RD Vial, aparte de los ingresos que se captan del peaje, que se está yendo, repito, más del 75% en pago de deuda, pues los recursos que se están cobrando a los ciudadanos que consumimos gasoil y gasolina y que tenemos que pagar en cada galón que consumimos 2 pesos adicionales, de los cuales 1 peso con 50 centavos debe ir a ser invertido en la mejoría de las vías en la República Dominicana. Es hora de hacer transparente eso, de informar cuánto se ha recaudado por esa vía
¿Y qué ha pasado? Que no se han hecho las inversiones correspondientes en la mejoría de las calles y carreteras con base en ese fondo recaudado desde el año 2013 hasta ahora, a menos que sea que se esté utilizando para otros compromisos económicos, sobre lo cual entonces también el gobierno debe ser transparente e informar debidamente en qué se está invirtiendo y por qué se cambió el destino de lo que establece la ley, que era donde debía invertirse ese dinero que aportamos todos los dominicanos de nuestros bolsillos cada vez que compramos gasoil o gasolina. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, entramos en la recta final, momento de hablar con la gente al 809-7320101, asterisco 101 si usted llama desde su celular. Desde el interior sin cargos es 809-200-0101 e internacional sin cargos es 855-221-0101. Esteban Delgado, vamos a conversar con la gente. Vamos a ver qué dice la gente. Nos vamos con la primera. Esa no era. Buenas tardes. Sí, buenas. Adelante. Buenas tardes. ¿Cómo está usted, Yulisa? Bien, gracias. Yulisa, yo le propongo humildemente que en el discurso de Esteban, en el turno de él, que hagan un segmento como de chiste por media hora. Sácalo del aire, que es un irrespetuoso. Está sacado. Sí, sigue. Vamos. Que Buenas tardes. Cuando llamen, Sí, buenas tardes. Adelante. Yulisa, Sí. yo, a través, o sea, en su trayectoria como comunicadora de ahí de la CET, usted es muy responsable. Nunca he oído últimamente que estaba esperando el público. Que usted se refiera al caso de Álvaro Albelo, ustedes no mencionan eso. Lo discutimos ampliamente el día de la sentencia. Hablamos de cuál fue la motivación, cuántas vistas, qué dijo el juez. Hablamos de que no solo se condenó al señor Álvaro Albelo, sino también a la parte que acusaba y fue condenada a pagar las costas de los abogados que defendieron a la Z porque se pedía una sanción económica para la emisora y el juez consideró que esto era violatorio de la opinión pública, que era censura, por lo que fue, digamos que una sentencia de qué tipo, Esteban, fue como lineal, porque sí, ciertamente se dio una sentencia para don Álvaro Arbelo, también hubo sentencia de una parte condenatoria para la otra parte. Una absorción. Pero ese día parece que usted no estuvo en contacto con nosotros, no estuvo en sintonía porque hablamos durante los dos bloques del tema de la sentencia. Pero ahí le hago un resumen, digamos que un resumen ejecutivo. Buenas tardes. Sí, buenas. Adelante. Sí, digo yo, el vejamen que pasaron ayer las viudas de los policías con el asunto eso de ¿cómo es que se llama? De Hacienda. ¿Cómo pusieron ellos a ese grupo de señoras inválidas y un sinnúmero de personas enfermas para allá cobrar esos chelitos? ¿Por qué no buscaron otra forma de ver pensado a esa persona? Eso daba pena ayer. Yo fui a acompañar a mi madre, una señora de 80 y pico de años, y eso fue deprimente. Algo sumamente deprimente, en lo cual ninguna de esas personas de Hacienda ni nada se condoló, no tuvo una condolencia con toda esa tipa de señoras que estaban ahí. Eso es algo insólito y no apareció ni una prensa, nadie que se hiciera eco de lo que estaba pasando ayer en Radio Patrullo. Así. Bueno, cuando ustedes ven que no hay prensa, ustedes pueden grabar las escenas o tomar fotos y enviárnoslas por las redes sociales personales de cada uno de nosotros o institucionales de la Z101 y nosotros, como ustedes saben, las hacemos públicas. Buenas tardes. Hola. No quiso hablar. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Esteban, a mí tú no me vas a mandar a sacar porque yo no te voy a faltar al respeto. No, yo soy claro, incapaz de faltarte al claro. respeto. Tú puedes ser hijo mío. Pero a veces cuando yo escucho tus comentarios, yo quisiera llamar para ayudarte.
pero tú no te vas a dejar ayudar, porque esa ingenuidad pasa sobre la raya, mi hijo, así no, Esteban, Sí, pero así lo que no, yo mi quisiera, amor. lo que yo quisiera que usted me diga es si es que los comentarios no le agradan por el tono de mi voz, o si es que yo doy datos que son falsos, o si es que yo doy información que no se corresponde con la verdad, porque si es así, entonces eso quisiera saberlo. Yo trato de ofrecer información con base a los datos oficiales que conozco. No ofrezco información para mentirle a nadie en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Yo digo que no solamente es vejatorio lo que le hacen a los pensionados, es que también no es justo, porque hay gente que duran 4 años en una curul y a esa gente lo pensionan con cantidades que son absurdas. Entonces yo entiendo que algún día alguien tratará de hacer justicia con ese tema. Así es. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. Dos Sí, periodos bueno. consecutivos. Buenas tardes, sí. ¿Cómo está, joven? ¿Cómo está usted? Adelante, bien. Le habla un coronel retirado de la policía. ¿Perdón? Le habla un coronel retirado de la policía, que escúcheme que no puedo hablar muy bien. porque Coronel estoy medio pensionado de mal. la policía, dice. La esposa mía gana una pensioncita de 6,000 y pico de pesos. Y yo tengo un hermano que era sargento de la guardia, que gana también 6,000 y pico, 7,000 y pico de pesos como sargento. Y a ninguno de los dos le aumentaron un peso. Yo felicito a ese señor que estaba ahí con el comentario que hizo cuando ustedes comenzaron con... ¿Usted se refiere al aumento de la pensión, sí, que le corresponde este mes de 8,000 pesos, que se va a llevar 8,000 pesos mínimo? Señor. ¿Usted se refiere, sí, al aumento de la pensión? Sí, porque a mí me lo aumentaron. A usted se la aumentaron, Sí, pero a su señor. esposa no le salió el aumento. Señor. A su esposa no le salió el aumento de su pensión. No se lo aumentaron ni el primo mío que era sargento del ejército. Eso es importante para que la gente, para que vaya sabiendo las autoridades que Yo ciertamente quiero hay- que ustedes en su programa que ustedes hacen, que por favor mencionen eso al jefe de este país. Así es. Ahí está su llamado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ajá, buenas tardes. Adelante. Qué milagro que en el programa de ellos deje hablar los invitados. Me puse. No entendí. No entendí tampoco. Buenas tardes, Yulisa. Adelante, buenas tardes. Yulisa, Sí. ¿por qué no invitan ustedes a Osoria un día para que hable del humo que en el Vaticano duró como 12 días, el humo negro saliendo, porque en el Palacio va a salir mucho humo morado por 12 años? Gracias. Atención, Oscar, el productor del Gobierno de la Tarde, que inviten a Monseñor Osoria. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, Yolita. Sí. Tengo una inquietud para que ver si me pueden aclarar algo. Las personas que aportaron a su pensión antes de que entrara en vigencia la nueva ley de las AFP, si no cumplieron 10 años aportando, no tienen forma de recuperar sus aportes. Bueno, la respuesta es que si las personas que estaban cotizando a la Seguridad Social antes de que entrara la nueva ley, si Una pasaban más. de 45 años, entonces tienen el derecho de recibir o de que le devuelvan los aportes que venían haciendo a través de la nueva legislación. Reclámenlo. Se lo Que puede- si pueden no lo hacer reclamo reclaman, correspondiente. tampoco se lo dan. Sí. Una última llamada, dice Francis. Hola, buenas tardes. Sí, buenas. Adelante. Yo considero que lo único que verdaderamente puede decirse que es malo de parte de Esteban es que él coge de zambá a Eddie. Cada vez que Eddie mete la pata, Esteban lo maltrata muchísimo. Se burla de él prácticamente con sus comentarios. ¿Qué usted quiere que yo le haga? Naturalmente es un aprovechamiento que él hace de Sí, su un intelecto. abusador, es un abusador, pero la próxima vez le van a decir lo que pasó. La próxima vez. Qué barbaridad. Ahora sí, última llamada, porque Francis se descuida y la gente llama. Francis, ¿qué quiere que haga? Sí. Adelante. Sí. Y era solo la denuncia. ¿Qué es lo que pasa con las Fuerzas Armadas que no han pagado? Los guardias queremos cuartos, no han depositado.
Las Fuerzas Armadas que no han depositado y los guardias Vamos a averiguar, teniente Zarzuela. quieren su money. Nosotros nos despedimos por el día de hoy. Nos encontramos nuevamente mañana viernes a las 3 de la tarde por el resto del día de hoy. Descansen, que regresen tranquilos a sus casas si están saliendo de su trabajo y que tengan una linda noche. Hasta mañana. El gobierno de la tarde.